Estíbaliz, primero vamos a pronunciarnos sobre la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Por unanimidad se aprueba la urgencia y entonces ya tenemos la comparecencia del concejal delegado de Hacienda, señor Gurtubay, que es su turno. Adelante. Tiene que quitar, señor Gurtubay, el silencio. Ya está. ¿Yo? Por eso. Hola, buenos días. Egun on denoi. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye, no? Perfectamente. Bueno, si no, levanto el tono, no tengo ningún problema. Bueno, oye, vamos a empezar. Sin levantar el tono esta comparecencia. Sí. De acuerdo. A ver, bueno, voy a un poco estructurar mi comparecencia en dos partes. En una primera parte voy a resumir las actuaciones, sobre todo de carácter económico y fiscal, que ha hecho el equipo de gobierno en este periodo, vamos a llamarle, de la crisis del COVID-19. En principio empezaré por actuaciones o decisiones en torno al 3 de marzo hasta la fecha de la actualidad. En un segundo momento voy a hacer, una segunda parte, apuntar un poco las líneas de trabajo y las actuaciones que vamos a desarrollar en los próximos días, semanas y me temo que en los próximos meses. Insisto, va a tener dos partes mi comparecencia, una parte de recensión de lo hecho hasta ahora y una segunda parte más referida a el futuro a corto plazo, a medio plazo e incluso a largo plazo. Vamos a ver, entonces, primera pregunta. ¿Qué hemos hecho desde el 3 de marzo hasta la fecha de hoy? Voy a exponer, creo que son 5 ideas. Estoy hablando, lógicamente, del Departamento de Hacienda. Primera decisión o primera idea que quiero transmitir. Muchos de los servicios del Departamento de Hacienda son servicios que podríamos llamar esenciales, con lo cual han trabajado necesariamente con bastante normalidad. El servicio de contabilidad, que es el que se encarga de pago a proveedores, el servicio de gestión de tributos, el servicio de recaudación o el servicio de tesorería y presupuestos ha trabajado con bastante normalidad en forma presencial o de teletrabajo, pero con bastante normalidad en todo este periodo, porque lógicamente son servicios de los que dependen derechos de los ciudadanos, como el cobro de las facturas, etcétera, que se han desarrollado con mucha normalidad. Segunda idea que quiero transmitir. Desde el principio de esta, vamos a llamarle, crisis del COVID-19, el equipo de gobierno ha adoptado una forma de trabajar concreta. Es todas las decisiones extraordinarias vinculadas, más allá de las ordinarias, el funcionamiento ordinario, vinculadas a esta crisis del COVID-19, se han desarrollado o se han materializado a través de decretos de alcaldía. Yo creo que esta misma semana, quiero pensar que hoy o mañana saldrá el 10º decreto. Son todo decretos extraordinarios en los que las decisiones municipales extraordinarias vinculadas al COVID-19 quedan de alguna forma explicitadas, explicadas y adoptadas, en este caso, por decreto de alcaldía. Voy a hacer referencia en este caso, en mi comparecencia, a aquellas decisiones incorporadas a los decretos de alcaldía que tienen relación con los aspectos fiscales o con incidencia fiscal o económica. Voy a hacer especial referencia a esas. Primera medida, y probablemente la más importante que hemos adoptado en este periodo, la ampliación y modificación de los periodos de pago de los ingresos periódicos del ayuntamiento. Es decir, una serie de tributos de impuestos y tasas, de tributos, hemos ampliado el plazo voluntario de pago de los ciudadanos. Concretamente, en el impuesto de vehículos, el impuesto de bienes inmuebles, la tasa de basuras, la tasa de veladores, la tasa de vados y algún otro más. Esta medida, y esto es muy importante, esta medida supone otorgar liquidez a los ciudadanos por 70 millones de euros aproximadamente. Es decir, dinero que tenía que estar en una situación de normalidad en las arcas municipales en torno a junio, julio, hasta septiembre, concretamente hasta el 15 de septiembre, va a estar en los bolsillos o en las cuentas corrientes de los ciudadanos, las empresas, los negocios, los autónomos de nuestra ciudad, impuestos lógicamente municipales. Entonces, esas tasas, hasta el 15 de septiembre, insisto, esos dineros están en poder de los ciudadanos. Eso es otorgar liquidez e, insisto, por una cantidad aproximada de 70 millones de euros. Creo que es una medida importante teniendo en cuenta que los ingresos municipales aproximadamente a nivel anual son 90 millones. Pues 70 millones se ha retrasado la incorporación al presupuesto municipal para otorgar liquidez a los ciudadanos, a los negocios, a las empresas, etcétera. Creo que es una medida importante y que además, perdonen la falta de modestia en este caso, que fuimos uno de los primeros ayuntamientos que la adoptó a nivel estatal. Luego creo que hay otros ayuntamientos que han adoptado decisiones parecidas, pero lo hicimos muy al principio de esta, vamos a llamarle, crisis del COVID-19.
Hemos adoptado más medidas de carácter económico y voy a hacer una referencia rápida a ellas para que las vayan conociendo, ¿no? También adoptamos una medida, creo que es, sí, el 27 de marzo adoptamos una medida importante de agilización al máximo de pago a proveedores. De hecho, ese día 27 de marzo pagamos 11.539.000 euros a proveedores y adelantamos las ayudas de emergencia social y las ayudas municipales a personas y familias por un importe de 866.921 euros. Es decir, hicimos un esfuerzo, en este caso de gestión desde Hacienda, para adelantar lo más posible una serie de pagos muy importantes a empresas y, en este caso, a ciudadanos necesitados, vulnerables, para que, insisto, el dinero público estuviera, dinero al que tenían derecho, pero que estuviera en el plazo más breve posible a su disposición y no en las arcas municipales. También este mismo día decidimos hacer la devolución de abonos del teatro principal por un importe de 124.412 euros. Otra medida más que adoptamos, creo que fue alguna semana posterior, después, la suspensión de la autorización de veladores. Suspendimos la autorización de veladores cuando ya lógicamente estaban suspendidas la hostelería y, en consecuencia, anulamos la tasa de ocupación de espacio público de esos veladores mientras dure el estado de alarma, mientras dure la suspensión de actividad que tienen que soportar, en este caso, los locales de hostelería. Igualmente, suspendimos la OTA, de forma que quedó anulada al principio de la crisis. Igualmente, dejamos sin efecto la regulación de las plazas de la estación de trenes de Dato y del aparcamiento cívico de Aldave. No cobrábamos nada por el estacionamiento en esos lugares. Igualmente, en este periodo hemos suprimido, esto es importante, el alquiler a lonjas municipales cuya actividad hubiera sido suspendida por el Real Decreto Ley que declaró el estado de alarma y mientras dure esta. Estos locales comerciales cuya actividad haya sido suspendida, y lo quiero aclarar porque coincide, por ejemplo, que en Sánchez 21 tiene un local que está alquilado a Eroski. Eroski no tiene una actividad suspendida, con lo cual a esa actividad no le hemos suspendido el alquiler. Pero sí otra serie de locales comerciales cuya actividad había sido suspendida, se les ha suprimido el alquiler, insisto, mientras dure el periodo de alarma. Hemos suspendido los mercados municipales del Aqua, Simón Bolívar y el mercado del coleccionista y, lógicamente, no se va a cobrar la tasa correspondiente a esas suspensiones. Establecimos una gratuidad en los aparcamientos para el personal de Osakidecha en el aparcamiento de Santa Bárbara y en la estación de autobuses. Igualmente, hemos establecido la gratuidad en el parking del Artium para el personal asistencial y salatorio municipal y para el personal de la clínica cercana, creo que es la clínica Quirón. Otra medida más, que también creo que es importante, no hemos cobrado durante el estado de alarma, no vamos a cobrar las cuotas de las escuelas infantiles municipales y hemos reducido el 40% la cuota del Conservatorio de Danza de José Uruñuela. Y, por acabar un poco un listado que no es exhaustivo, hemos suspendido temporalmente el régimen sancionador de la red de bicicletas VG Bicis. Lógicamente, la gente no puede acceder a estos aparcamientos cerrados porque no es una de las razones para salir de casa y, en consecuencia, no aplicamos ningún tipo de régimen sancionador a la gente que no puede retirar su bicicleta, etcétera, en estas instalaciones. Entonces, segunda idea, he hecho un catálogo que no es exhaustivo, pero que sí que es importante, de las medidas económicas y fiscales que hemos adoptado en este periodo y ya anuncio que, lógicamente, vamos a adoptar más medidas fiscales y económicas. Estas son, de alguna forma, las que estamos de urgencia en el propio periodo de alarma, ¿no? Pero en la medida en que vayamos recuperando a través de unas fases de desescalamiento que va a hacernos valorar las necesidades que va a haber ahí fuera, me refiero en la sociedad, en las empresas, ¿no? Vamos a tomar más medidas económicas, pero estas son las que de forma urgente en este periodo hemos tomado. Insisto, vamos a tomar más medidas económicas, pero las medidas económicas, su intensidad y los grupos a los que tiene que afectar tienen que estar muy relacionadas con las condiciones de desescalamiento y, de alguna forma, la limitación de actividades que pueda tener lugar a partir del momento en que se levante el actual estado de alarma. Tomaremos medidas, pero las tendremos que tomar, insisto, en función de las circunstancias de cada sector económico o de cada actividad y de cómo le van a afectar las posibles medidas de restricción en el futuro a cada sector económico, a cada actividad económica. Tercera idea que quiero también transmitir. Otra cosa importante que hicimos en el periodo de alarma es la liquidación del presupuesto del año 2019. Muy brevemente quiero señalarles, algunos ya lo conocerán, pero que hicimos hace 2 semanas la liquidación del presupuesto del año 2019 con una serie de magnitudes que, bueno,
aunque la verdad es que el presupuesto 2019 ahora nos puede parecer un documento muy antiguo, han cambiado tanto las circunstancias que parece que han pasado muchísimo más tiempo del que realmente ha pasado. En el propio mes de marzo se hizo la liquidación del presupuesto como establece la ley y ahí marcamos en cuanto al presupuesto 2019 una serie de magnitudes que son importantes recordar. El ahorro neto de este ayuntamiento en 2019 ha sido de 12.737.000 euros. El ahorro neto es un dato importante. El resultado presupuestario ajustado, que es un poco la diferencia entre los ingresos reconocidos en 2019 y los gastos reconocidos en 2019, también arroja un resultado positivo de 8.268.000 euros. Otra tercera variable muy importante es que del presupuesto 2019 al 2020, los remanentes generales son remanentes de tesorería que se llaman, tienen un importe de 34.718.000 euros. ¿Qué significa? Que vamos a pasar ese importe de 34 millones del presupuesto 2019 al presupuesto 2020. Y eso, pues lógicamente, nos da un cierto respiro en un presupuesto que, como luego les contaré, va a ser realmente, bueno, presupuesto de crisis, nunca mejor dicho, ¿no? De esos 34 millones que les decía que pasan de remanentes de tesorería del año pasado a este, 21 millones es un remanente afectado, va para obras muy concretas, estamos hablando de la obra del BEI, el entorno del memorial, el plan comarcal, etcétera, y hay otra cantidad, en torno a 12.981.000 euros, que son remanentes de alguna forma para gastos generales que se llama, y van a servir para que concluyamos las obras de la plaza del hospital, para que podamos lanzar el expediente de Aurre Nauso en el casco medieval, para hacer el Jardín Botánico del Lárizo, culminarlo, para hacer el Parque de Adurza y otras obras que teníamos pensadas, y esos 12.981.000 euros nos van a permitir afrontar estas obras, insisto, que vienen de alguna forma en fase A o en fase D del año anterior. Todos estos datos los conocen ustedes y si no los conocen sepan que los tienen a su disposición en el informe de liquidación del Interventor General del presupuesto 2019. Insisto, siendo el presupuesto 2019 por otras razones que todos conocen, un presupuesto que va a haber que reconfigurar absolutamente, es cierto que del presupuesto del año que viene tenemos una aportación importante que nos va a dar un cierto respiro. Aún así, es verdad que es un presupuesto, como luego les comentaré, que va a tener que reconfigurarse de forma muy importante, lógicamente en función de la crisis fiscal y de la crisis en general que va a provocar, que nos está provocando ya el COVID-19 en el conjunto de la actividad económica y también en las cuentas municipales, lógicamente. Cuarta idea que quiero transmitir, que yo creo que es importante sobre lo que hemos hecho, insisto, hasta en este periodo, desde el 3 de marzo hasta ahora. Es muy importante recordar que en este momento el artículo 34 es el artículo 34 del Real Decreto 8/2020. Este artículo establece, bueno, dice muchas cosas, pero un concepto quiero transmitirles porque creo que tiene que, más allá de unas consecuencias políticas, tiene una relevancia política muy importante. Es el artículo que obliga o permite, depende de cómo se quiera uno considerar, que las empresas que prestan servicios al ayuntamiento, servicios de carácter sucesivo, que son muchas las empresas que nos dan trabajo, que nos dan servicio de forma sucesiva, esas empresas, cuando se suspende su actividad por efecto de la crisis del coronavirus, nos tienen que pedir o nos pueden pedir la suspensión de su contrato y tenemos que, como ayuntamiento, tenemos, digo, por una parte la obligación y por otra parte la facultad de suspender ese contrato y garantizar los derechos, en este caso salariales, de los trabajadores de esas empresas que prestan servicios de carácter sucesivo al ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento y las cuentas municipales se han constituido en una especie de seguro, un seguro de los salarios de las empresas que prestan servicios municipales de forma sucesiva o continua. Eso es importante porque va a implicar un muy importante desembolso municipal, pero implica una garantía muy importante del empleo y de los salarios de esas empresas que nos prestan servicios y insisto, de los salarios de los trabajadores que desarrollan el servicio en esas empresas. En este caso, insisto, hacemos como de seguro, el ayuntamiento es una aseguradora en este caso, del funcionamiento mínimo de esas empresas cuya actividad, insisto, ha sido suspendida y de los salarios de los trabajadores de las mismas. Yo creo que es un efecto, una especie de garantía social importante que, bueno, que la normativa establece, pero que como ayuntamiento tenemos que hacer y que va a tener una repercusión muy importante en nuestras cuentas, pero que en este caso lo hacemos a gusto porque implica garantizar los sueldos de muchas personas, insisto, aunque su actividad, por razones ajenas a ellos, haya sido suspendida.
También, y quinta y última idea en relación al pasado, quiero decir, a lo que hemos hecho en este mes y medio, es otra labor importante. Hemos utilizado en este ayuntamiento de forma muy importante la tramitación la tramitación de emergencia para adquisición de bienes fundamentalmente materiales de protección personal. Quiero que sepan que aproximadamente a fecha de hoy, que fluctúa esta fecha, esto cada día casi que va cambiando, hemos gastado prácticamente 190.000 euros en expedientes de emergencia para adquirir fundamentalmente, alguna otra cosa, pero fundamentalmente material o informático o material de protección personal, ¿no? Hemos tenido que recurrir a algo que, si le permiten un poco hacer historia a este concejal, nunca había tenido que hacer. Personalmente, yo no he trabajado en 3 instituciones distintas, he vivido muchas situaciones, pero nunca había tenido que firmar compras en China. Bueno, pues he tenido que hacerlo en esta ocasión. Como concejal de Hacienda, hemos adquirido bienes, en este caso en China, ¿no? A través de procedimientos de emergencia y, bueno, pues nos lo permite la normativa, pero realmente son cosas singulares porque es muy singular la situación a la que nos estamos enfrentando. Igualmente, quiero decirles que, aunque lo que voy a decir ahora puede tener más relación con la comparecencia que tenemos a partir de las 11:30, también quiero que sepan que hemos hecho refuerzos de personal, es decir, más allá de las sustituciones de bajas ordinarias del ayuntamiento, hemos hecho refuerzos de personal con una incidencia económica de 200.000 euros en los meses de marzo y abril. Es decir, este ayuntamiento se ha gastado en refuerzos de personal fundamentalmente, exclusivamente en personal sociosanitario por importe de 200.000 euros más, aparte del gasto de nuestro personal propio, habitual, en los meses de marzo y abril, fundamentalmente para reforzar personal sociosanitario y sanitario en el CIAM y en otras viviendas municipales. O sea, que también ha habido un desembolso económico muy importante en refuerzos de personal. Este es un poco un resumen de lo que hemos hecho, de las actuaciones municipales, de las que luego, si quieren más aclaraciones o puedo darle alguna explicación más profunda, lo daré encantado, por lo menos si soy capaz de tener la información en ese momento. Más allá de eso, ahora voy a intentar también, de forma lo más breve que pueda, hacer referencia a, bueno, y a partir de ahora, ¿qué? ¿No? Y si me permiten un poquito, para ser un poco didáctico, para que puedan no entenderme, quizás ustedes entenderme y yo explicarme bien, voy a... lo que vamos a hacer a partir de ahora, voy a, de alguna forma, englobarlo en un eslogan o un título, ¿no? Es lo que tenemos que hacer a partir de ahora como ayuntamiento es aplanar 3 curvas. Ese es el objetivo, aplanar 3 curvas. La primera curva es la curva, insisto, esto no es propiamente municipal, pero también nos incide, aplanar la curva de los contagios. Ustedes saben, porque ustedes y yo llevamos un mes y pico leyendo los medios y nos estamos haciendo todos casi expertos en epidemiología, que esta enfermedad es una enfermedad, que afecta a mucha gente, pero de forma grave afecta a un número relativamente pequeño de ciudadanos. Los expertos dicen que de forma grave puede afectar en torno al 6% de los infectados por el coronavirus, ¿no? Pero claro, como el número de personas afectadas ha subido tanto, de contagiados sube tanto, también sube a efectos de números absolutos el porcentaje de personas que tienen que recurrir de forma importante a los servicios sanitarios. Entonces, es muy importante, insisto, o sea, los afectados de forma leve o asintomáticos podemos ser o pueden ser muchas personas, los afectados de forma grave son menos, pero como son tantos los contagiados, el número absoluto de personas que tienen que recurrir de forma importante a los servicios sanitarios es importante. De hecho, era tan importante eso que ha habido que tomar medidas absolutamente excepcionales para intentar bajar la curva de contagiados para no colapsar precisamente el sistema sanitario. Y este país, yo creo que toda Europa y casi voy a decir todo el mundo, ha tomado la medida que había que tomar, pero que es una medida muy dura. Es prácticamente, vamos a parar el mundo, vamos a parar el país para bajar la curva de contagiados para que así sean menos las personas que con afecciones graves tengan que recurrir al sistema sanitario y no lo colapsen, ¿no? Entonces, el primer objetivo, lógicamente, ha sido, creo que en una parte, vamos en el País Vasco en este momento, lo estamos consiguiendo, está culminándose, siempre con prudencia hay que decir estas cosas, estamos bajando la curva de contagios, eso está provocando que las personas con afecciones graves bajen y dejemos de alguna forma que los servicios sanitarios habituales trabajen con cierta normalidad, no con toda la normalidad que querrían, pero con cierta normalidad. Entonces, primer objetivo, bajar la curva de los contagios. Insisto, creo que se va paulatinamente consiguiendo, siempre con mucha prudencia, sobre todo para que esa curva no vuelva a subir y vuelva a provocar
en hipótesis, otra situación de tensión o de estrés del sistema sanitario. Entonces, primer objetivo, el aplanar la curva de los contagios. Insisto que creo que en cierta medida se está consiguiendo. O estamos en la fase de conseguirlo, siempre con mucha prudencia y siempre sin cometer errores que nos lleven otra vez a que esa curva vuelva a ascender de forma incontrolada. Segunda curva, la curva de la recesión. Esta medida económica tan potente, bueno, medida económica, medida, no sé cómo llamarle, medida tan potente de parar un país, desde el punto de vista económico, con todas las implicaciones que tiene, ha sido necesaria para bajar esta curva de contagios, pero ha provocado una curva de una recesión, por cierto, muy importante, ¿no? Ha sido una bajada muy brusca, una parálisis económica muy brusca. Voy a citar a un experto francés, pero supongo que hay otros que podrían dar datos parecidos, ¿no? Que dice que el primer mes de caída productiva, si el primer mes de caída productiva afecta al 50% y los 2 o 3 meses siguientes afectan al 25%, la caída va a llegar con facilidad al 13%. La caída del PIB va a llegar con facilidad al 10% anual. Aunque la demanda y la producción recuperen pronto el nivel anterior a la crisis, si eso ocurriera. Es decir, ya los efectos de la crisis a efectos de PIB podemos estar por el 10% del PIB anual. Esto dice este experto francés, voy a citar, Pierre-Olivier Gourinchas. Salía esta misma semana un estudio del Banco de España, que en principio son gente seria, que habla de diferentes escenarios y planteaba una bajada del PIB de incluso un 13% este año. Bueno, estamos hablando de cifras tan rotundas que, bueno, pues que es evidente que hay una curva importantísima de la recesión económica, que estamos ya en ella y que va a haber, todos nos tenemos muy importante, ojalá nos todos, ¿no? Esa caída de la actividad que ya se ha producido va a llevar un tiempo, porque todo parece indicar que las medidas restrictivas que condicionan la actividad económica van a seguir bastante tiempo, en diferentes sectores, en diferentes desescalamientos, pero van a ser unas medidas muy importantes, y la recesión se puede acentuar o por lo menos mantener en el tiempo a unos niveles muy bajos la actividad económica, aunque a medio plazo pueda repuntar. Eso, lógicamente, implica unas consecuencias económicas recesivas importantísimas y es absolutamente necesario que todas las instituciones adopten medidas o instrumentos de política fiscal y monetario rotundos, al máximo nivel. Es evidente que las instituciones europeas tienen mucho que decir en cuanto sobre todo a política monetaria, el Banco Central Europeo es esencial. En cuanto a política fiscal, tiene mucho que decir y tiene que decirlo el Estado, el Gobierno español, tiene que decirlo el Gobierno vasco y tiene que decirlo, lógicamente, también las diputaciones, en nuestro caso, en este caso la Diputación de Álava. Son importantísimas las medidas que estas instituciones van a tomar a corto y medio plazo para, insisto, aplanar la curva de la recesión. Si no, va a ser, lógicamente, muy difícil. Nosotros como ayuntamiento, pues lógicamente en decisiones macroeconómicas tenemos menos incidencia, pero el alcalde ha marcado claramente cuáles son las prioridades del ayuntamiento, ¿no? Y de nuestro presupuesto municipal y de nuestra actividad. Vamos a hacer un esfuerzo singular en 3 áreas. La primera área es salud pública, eso es lo primero. Ya lo estamos haciendo, pero vamos a seguir adoptando medidas económicas para reforzar todo lo que podamos las medidas vinculadas a la salud pública, porque, insisto, esa es la primera curva. Si la salud pública no funciona, difícilmente va a poder funcionar la economía y mucho menos en la actividad del ayuntamiento. Entonces, primera curva, primera decisión, prioridad absoluta a las medidas de salud pública. Segunda decisión, también vamos a reforzar o vamos a intentar por lo menos que este contexto de crisis no le afecte o afecte lo menos posible a los servicios sociales. Es la segunda prioridad. Los servicios sociales municipales van a estar garantizados y van incluso a reforzarse desde el punto de vista económico para que las personas más vulnerables y los colectivos más débiles puedan en este contexto de crisis global tener el apoyo máximo del ayuntamiento. Y tercera prioridad, el empleo y la promoción económica. Ese es el tercer gran grupo de medidas que iremos desgranando en las próximas semanas y meses, pero son nuestras prioridades: salud pública, servicios sociales y empleo y promoción económica. De forma que los ajustes que tengamos que hacer, a los que luego haremos una referencia, no van a afectar a estas prioridades marcadas claramente por el alcalde, por cierto, en la comparecencia que hizo ante ustedes el viernes pasado. Y la tercera curva, y esta es la que más nos afecta al ayuntamiento, es la curva del déficit
que esto va a provocar. Ahora les daré algún tipo de referencias, todavía no números cerrados porque no los tenemos, pero es evidente que tenemos un presupuesto aprobado, por cierto, por el Pleno, un presupuesto 2020 que, como ustedes conocen perfectamente, un presupuesto es un presupuesto de ingresos y es un presupuesto de gastos. Los gastos los tenemos aprobados, pero los ingresos, evidentemente, los ingresos que teníamos previstos y que daban sostén a este presupuesto, pues van a sufrir unos cambios muy sustanciales. Con lo cual, necesariamente vamos a tener que hacer una revisión completa del presupuesto municipal. Bueno, algún dato se les ha dado, permítame que todavía lo que haga referencia a otras instituciones no haga demasiada concreción, porque lógicamente corresponde a esas instituciones decir la incidencia real que prevén de bajada de ingresos, ¿no? Pero ustedes saben perfectamente que el ayuntamiento, los ingresos del ayuntamiento tienen, vamos a hablar de 4 grupos de ingresos, ¿no? Hay ingresos propios de impuestos municipales a los que luego me voy a referir, hay un ingreso fundamental que es el FOFEL, que es lo que viene de la Diputación. Nos ha dicho la Diputación, y lo comentaba el alcalde la semana pasada, que la bajada del FOFEL no va a ser ni del 5%, ni del 10%, ni del 15%, con lo cual, como sabemos seguir todos la serie porque somos muy listos, pues podemos intuir que la bajada va a ser realmente muy, muy importante, la bajada del FOFEL este año. Es una previsión, pero es una previsión razonada y razonable, de bajada, en este caso de disminución. Insisto, primero, ingresos propios, a los que luego me referiré. Segundo, es importantísima la aportación del FOFEL. Tenemos aportaciones luego de distintas instituciones del Gobierno vasco, fundamentalmente, que esas están en principio garantizadas, no tienen que sufrir. Y luego el tercer gran grupo, más allá del préstamo que podamos pedir, es el PMS, que en principio tampoco prevemos, bueno, creemos que podemos razonablemente cumplir la previsión del PMS, siempre sujetado a decisiones que no son nuestras, pero bueno, creemos que eso puede funcionar razonablemente bien. Entonces, más allá de la afección del FOFEL que les he señalado que va a ser muy importante, la siguiente afección que es importante es la de los ingresos propios. A grosso modo, en grandes números, tienen que saber ustedes que los ingresos propios pueden alcanzar aproximadamente 90 millones de euros. Ingresos propios que saben ustedes que son impuestos, son tasas y son precios públicos. También pueden ustedes intuir que los precios públicos son cobros que el ayuntamiento hace por servicios que da. Si, derivado de la situación de crisis y de las consecuencias restrictivas de la actividad económica y actividad cultural y la actividad deportiva, no vamos a poder dar determinados servicios, no podremos cobrar esos precios públicos. Parece lógico y parece de justicia. Evidentemente, la voluntad de este equipo municipal es no cobrar aquellos servicios que no ofrezcamos, lógicamente en contra de nuestra voluntad, porque está suspendida o está prohibida o está limitada la actividad deportiva, cultural, etcétera, a que responde ese precio público. Entonces, la previsión que en este momento trabaja el Departamento de Hacienda, una previsión que, insisto, es una previsión. Si fuéramos adivinos, sabríamos la cantidad exacta que vamos a tener de bajada de ingresos, pero nuestra previsión es que probablemente este año, respecto a lo presupuestado, tengamos 10 millones menos de ingresos propios. Sobre un total de 90 millones de previsión, es previsible, perdón por la reiteración, que tengamos en torno a 10 millones menos. Luego habría que ir tributo por tributo, lógicamente. Uno puede pensar, en principio, ¿no?, que no haya una bajada muy importante del IBI, por ejemplo, pero sí que la haya del ICIO. Parece lógico sin hacer grandes elucubraciones. Probablemente bajen los ingresos de plusvalías, probablemente baje algunas tasas en concreto, pues porque estoy pensando en la tasa de veladores, porque nosotros mismos hemos renunciado a cobrar la tasa de veladores en el periodo del estado de alarma. Y, como les decía, muchos de los precios públicos van a ver reducidos de forma muy importante porque no vamos a poder dar el servicio al que responde ese precio público. Entonces, en este momento, en el Departamento de Hacienda barajamos una bajada de ingresos propios de en torno a los 10 millones, que si todo nos va muy bien se pueden quedar en 7 y si nos va muy mal acabarán acercándose a los 11 millones y medio, etcétera. Pero ese es un poquito el escenario, ¿no? En ese sentido, cualquier gestor público responsable, si ve que la curva del déficit, es decir, los gastos los tenemos aprobados en unos importes, pero los ingresos van a bajar, como les digo, de forma muy importante, creo que cualquier gestor responsable tiene que intentar aplanar esta tercera curva del déficit, ¿no? Y es evidente que este ayuntamiento va a tener que va a tener que tomar medidas de control del gasto. No vamos a poder gastar todo lo que tenemos autorizado por el Pleno y todo lo que pensábamos y tenemos, si quieren ustedes, legalmente aprobado. Lo serio es adaptar en cada momento los gastos a los ingresos.
y a la capacidad de flexibilidad y de endeudamiento que tenga un ayuntamiento. Todo eso hay que conjugar diferentes factores, pero es evidente que hay que intentar ajustar los gastos, en este caso, a los ingresos que tú prevés con sensatez que vas a tener. Y en ese sentido es evidente que este ayuntamiento va a tener que hacer, y está haciendo ya, primero un estudio serio por departamentos de qué ajustes se pueden hacer. Hay cosas que ya anuncia el alcalde, como el retraso para 2021 de obras que para nosotros eran importantes, proyectos de ciudad importantes, pero que en este momento no son prioritarios y que lógicamente van a quedar para el año que viene, como son el auditorio o la reforma de Mendizorroza, y habrá más proyectos, inversiones, más gastos que lógicamente van a tener que ser diferidos o por lo menos escalonados en el tiempo. También es muy importante, y ahí tampoco puedo adelantarle mucho porque esto es una negociación casi con las empresas, hay servicios, que comentaba antes un poco, ¿no? Servicios, prestaciones que no se van a poder dar porque está impedido por normativas el desarrollo de esos servicios. Nosotros tenemos que pagar una serie de gastos mínimos a las empresas y a los trabajadores de esas empresas, como los salarios, pero ahí tenemos unos niveles de ahorro tan importantes porque no tenemos que pagar el IVA, no pagaremos el beneficio industrial de las empresas, no pagaremos, en principio, salarios, seguros y fianzas y alquileres de maquinaria que tengan las empresas. Esos gastos fijos los dice la ley que tenemos que pagarlos, pero otros no, con lo cual tendremos diferentes niveles de ahorro, contrato por contrato. Hay que ver qué cantidades implican eso, y eso tendrá su reflejo en el presupuesto. Es decir, tendremos bajadas de muchos ingresos, sobre todo de precios públicos, pero también tendremos disminución de gastos automáticamente por la suspensión de actividades derivadas, insisto, de la situación de alarma o de restricciones a la actividad económica, deportiva y cultural que tengamos que vivir. Y eso es un poquito lo que, más allá de que luego les cuente más cosas o en función de las preguntas que ustedes me hagan, insisto, lo que más nos afecta a nosotros, yo creo que es la curva de los contagios, ayudar a que se baje, se ayuda mucho y fundamentalmente esto responde al sistema sanitario el conseguir ese objetivo. Segundo, la curva de la recesión. Nuestro ayuntamiento, como todos los ayuntamientos, tiene más capacidad, hay una evidencia, ¿no? Más capacidad de incidir en el gasto que en el ingreso. Me explico. La incidencia nuestra como ayuntamiento en el ingreso, nosotros recaudamos de los ciudadanos como impuestos propios 90 millones, pero gastamos hacia los ciudadanos 300 y pico millones, es mucho más. Nuestra capacidad de decidir es mayor en ese sentido en el gasto que en el ingreso, porque nuestro ingreso, insisto, hay una parte que es nuestra, que es los ingresos propios, pero otra parte muy importante depende de otras instituciones. Tenemos que incidir en el gasto, fundamentalmente, también en el ingreso, pero fundamentalmente en el gasto, para ayudar a las empresas, a los autónomos, a los negocios, a las pymes, a la hostelería, al comercio, al turismo, etcétera, ¿no? A los sectores afectados. Entonces es importante que ayudemos con nuestra capacidad a bajar esa curva de la recesión. Y tercero, y la que más nos afecta, es la curva del déficit. Tenemos que hacer los ajustes correctos en el momento adecuado para poder, lógicamente, que no se dispare el déficit del ayuntamiento, porque entre otras cosas nos obligaría a entrar en situaciones que no queremos entrar, de incumplimientos de leyes de estabilidad, etcétera. Y a la vez tenemos que hacer esos ajustes siempre respetando los criterios, en este caso, por parte del equipo de gobierno, políticos que ya hemos marcado. Prioridad salud pública, prioridad servicios sociales, prioridad empleo y promoción económica. A partir de ahí, todo el resto de los conceptos tienen que revisarse y tienen que analizarse y tenemos que ver esos ajustes a dónde podemos hacerlo, dónde no podemos hacerlos, incluso las capacidades de financiaciones añadidas a las que podamos recurrir. Y si les parece, en este primer turno, creo que ya habló bastante, pues escucho muy interesados sus aportaciones y en la medida que pueda aclarar alguna duda o alguna cuestión, lo haré encantado. Gracias. Bueno, pues ahora entramos en el turno de los partidos. Ahora, señor Fernández, adelante. Sí, mira, es que lo primero tengo algún problema con Internet. Si se para alguna cuestión similar, se me avisa para intentar conectarme con otro dispositivo, ¿vale? Bueno, pues, señor Gurtubay, nosotros vamos a ir bastante al grano porque este es un tema que nos preocupa especialmente, ¿no? Y es que, bueno, usted lo ha comentado y en algo sí que estamos absolutamente de acuerdo. Es que estamos ante una emergencia sanitaria, pero que posteriormente y encima paralelamente está habiendo una crisis social y una crisis económica. Y en este sentido, desde el Carrequín,
lo tenemos claro, y es que no podemos dejar a nadie atrás. Y el tema fiscal entendemos que es una herramienta indispensable para esa justicia social. Por lo tanto, entendemos necesario contar con unas nuevas medidas fiscales que trabajen en esa línea, en paliar la precariedad que van a vivir muchas familias, pymes, autónomos, y que actualmente se vive por esta situación de emergencia sanitaria. Y bueno, con respecto a lo que usted ha planteado, lo que ha hecho el equipo de gobierno hasta el momento, bueno, pues en cuanto a la ampliación de los tributos al pago en septiembre, bueno, pues es una medida que también hemos defendido en otros municipios, nos parece muy, muy interesante, porque no, cuando las cosas se hacen bien, tenemos que decirlo, y sí que es cierto que hay otras medidas que también, esta medida nos parece bien. Sí que es cierto que en cuanto se vaya acercando a la normalidad, temas como la cancelación de la OTA o el cierre de aparcamientos seguros de bicicletas, creo que es una medida que se tiene que ir paliando, ¿no? Creo que usted lo ha comentado, pero creo que esos escenarios se tienen que ir sucediendo en el paso del tiempo en las medidas que esta situación de emergencia sanitaria va adquiriendo nuevas fases, ¿no? Pero insistimos, en este momento y de cara ya más a un futuro, que la gestión de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que posiblemente se podría haber hecho con más celeridad o más actuaciones. Pero desde el Carrequín nos queremos centrar en el futuro, porque, insisto, señor Iturbay, después de esta situación de emergencia sanitaria viene una crisis social y viene una crisis económica muy importante, que hay que salvaguardar esa situación de precariedad que van a vivir muchas familias, pymes y autónomos por esta situación provocada por el virus de la COVID-19. Y creo que es el momento de volver a replantearnos nuestra fiscalidad progresiva, ¿no? Creemos que se puede volver a abrir esa veda de cuáles son las bonificaciones para llegar a más familias, a esas familias que peor lo están pasando, incorporar una de las cuestiones que hemos venido insistiendo, ¿no? Y que también creemos que es muy interesante, nuevos núcleos familiares como las familias monoparentales, que encima son estas familias, las familias monoparentales, son uno de los colectivos que peor lo están pasando y que peor lo van a pasar por esa precariedad que están viviendo. Y también no olvidarnos de la fiscalidad verde. En este último aspecto, lógicamente estamos en situación de emergencia sanitaria, pero no nos podemos olvidar de la emergencia climática, ¿no? Y otra de las cuestiones más allá es, se va a seguir trabajando en este sentido, se va a seguir avanzando en esa ponencia de fiscalidad verde, porque entendemos, y ahí salto a lo que quería comentar, que, ojo, creemos que hay que seguir con este camino, que una cosa no debe obstaculizar a la otra y que tampoco se debe aprovechar esta situación de emergencia sanitaria, por ejemplo, para bajar impuestos sin ningún tipo de progresividad o de justicia social. Bajar los impuestos, en definitiva, a los que más tienen, porque entendemos que si de algo nos está sirviendo esta crisis y esta reflexión que estamos haciendo ahora es de darnos cuenta de la necesidad de tener unos servicios públicos fuertes, ¿no? Y si queremos tener unos servicios públicos fuertes y una financiación fuerte, también hay que tener una adecuada financiación dentro de esa progresividad y dentro de esa justicia social. Y en ese sentido sí que hay que, o quería remarcarle, qué va a pasar, ¿no? con esos impuestos, ¿no? ¿Se les va a bajar sin herida a las grandes empresas? ¿No se les va a bajar? ¿Cuál es el planteamiento del gobierno de cara a un futuro? Porque entendemos, en cuanto a fiscalidad se refiere, si quieren encontrarnos en el camino, nuestro camino está claro. Y nuestro camino, ahora más que nunca, está muy claro, señor Urtubay. Es esa fiscalidad progresiva y esa fiscalidad verde. El ir a salvaguardar los intereses de esas familias que peor lo están pasando y esos negocios que peor lo están pasando, especialmente el comercio local y los autónomos, pero manteniendo esa justicia social y esa fiscalidad verde que entendemos que es indispensable. Y en el otro sentido, ¿no? En el sentido presupuestario, usted lo ha comentado, era algo bastante evidente. Nos toca una época complicada. Una época que requiere una gran responsabilidad política. Una época en la que, como usted ha comentado, va a haber
menos ingresos y donde realmente vamos a ver las prioridades que tenemos ahora mismo en nuestro municipio. Ya la semana pasada nuestro grupo ya decía que había algunos proyectos que se tendrían que quedar en el cajón por lo menos durante un tiempo, ¿no? Como es el tema del auditorio o la ampliación del campo de fútbol de Mendizorroza. Y así también lo correspondía al propio alcalde, ¿no? Y eso lo vemos de medida positivo. Entendemos que hay que seguir haciendo valoraciones de estos proyectos, pero por lo menos en estos momentos positivo. Pero creemos que hay que hacer ese ejercicio de responsabilidad, de ir no solo en las inversiones, en otros aspectos, de replantearnos las prioridades, esas prioridades en salud, en empleo, en emergencia climática. Creo que es una adecuación de las prioridades claras en políticas sociales. Son las adecuaciones claras que tenemos que priorizar ahora mismo en ese departamento. Nosotros también, lógicamente, en ese acuerdo presupuestario nos vamos a revisar las propias partidas que estamos realizando porque entendemos que es una situación, nuestras partidas, insisto, una situación de gran responsabilidad y de altura de miras también de cara a la sociedad. Creemos que todos los proyectos son importantes y prioritarios, pero creemos también que estamos en otro escenario y por lo tanto sí que vamos a hacer ese ejercicio de responsabilidad, pero también queremos saber cuál va a ser la labor del gobierno, cuál va a ser esos ajustes, como usted lo ha comentado con esta palabra, que estos ajustes no se conviertan en recortes. Porque si estos ajustes se convierten en recortes y en aspectos, como antes he comentado, en recortes sociales o en recortes en salud, pues ya avisamos que en ese camino va a ser muy difícil que nos encuentre. Por lo tanto, ¿en dónde va a haber esos ajustes, señor Urtubey? Es la gran pregunta. ¿En dónde va a haber? Y ya para finalizar, volver a insistir en que en este ejercicio de la gran responsabilidad política que nos toca a todos y a todas, que de esta crisis sanitaria y esta crisis social y económica, la única manera de salir es todas unidas. Desde el Elkarrekin tenemos en fiscalidad, que hay que seguir avanzando en fiscalidad progresiva y en fiscalidad verde, y en cuanto al gasto, revisar sí, pero no recortes sociales o recortes que vayan en perjuicio de las familias, el comercio local y la gente que peor lo va a pasar en esta crisis sanitaria. Muchas gracias. Su turno, señora Comenón. Buenos días a todos y muchas gracias. Bueno, como no puede ser de otra manera, empezar como estamos haciendo en todas nuestras intervenciones, acordándonos de todos aquellos que peor lo están pasando en esos momentos, que son sin duda quienes han perdido a personas queridas en esta crisis del COVID-19 y a quienes están ahora mismo luchando muy duramente contra esta enfermedad. Nuestro cariño y nuestro apoyo, esto que es algo fundamental que queremos trasladar cada día. Sí que es cierto que estamos en la Comisión de Hacienda y lo que va a tocar es hablar de economía, fundamentalmente, de esa otra parte de la crisis, no solamente la sanitaria, sino la parte de la crisis económica y social que tenemos ya encima. Ya no es que nos vaya a venir, sino que la tenemos ya encima. Y yo, señor Urtubey, lo único que le puedo trasladar es que según van pasando los días, y hoy ha sido una nueva muestra de ello, pues yo cada vez estoy más preocupada porque cada vez que interviene este gobierno veo que todos son dudas, veo que no se va al ritmo que se debería estar yendo y especialmente en lo que tiene que ver ahora centrado en la parte de la crisis económica. Tenemos siempre a un gobierno delante que habla como si tuviese todo el tiempo del mundo por delante para tomar todo el tipo de decisiones, mientras el resto de ayuntamientos, grandes y pequeños, van tomando la delantera y van tomando decisiones que realmente sí están adaptadas a la situación en la que estamos, a la crisis en la que nos encontramos. Yo quiero recordar que hace ya más de un mes, el 17 de marzo, desde el Partido Popular hicimos una batería de propuestas en materia económica que creíamos que se tenían que debatir y que se tenían que poner en marcha. Hace más de un mes de aquellas propuestas y cuando nosotros las realizábamos, incluso nos basábamos en medidas que ya habían tomado otros ayuntamientos. Es decir, hay ayuntamientos que llevan ya mucho tiempo tomando decisiones contundentes, como ha dicho usted, decisiones rotundas. Y pedíamos una mesa económica, una mesa entre todos los grupos para poder debatir
y acordar lo que nos va a venir por delante, porque como usted bien ha dicho, el presupuesto que tenemos ya no nos vale, tenemos que hacer un presupuesto nuevo, tenemos que modificar tanto que necesitamos un acuerdo para poder hacerlo, y desde el primer momento nos ofrecimos y un mes y pico después seguimos ofreciendo esa voluntad por parte del Partido Popular. Pero insisto, estamos muy preocupados porque vemos que se hace un diagnóstico de situación en el que, por un lado, se hace una recopilación por parte de usted, señor Gurtubay, de todo lo que se ha hecho hasta ahora y, bueno, lo pondera muy positivamente, como que la actuación del Gobierno ha sido de gran impacto económico para la ciudad, cuando realmente, bueno, pues se analizan cada una de esas medidas y si se comparan con otros ayuntamientos son realmente escasas e insuficientes. Lo tenemos muy claro desde el Partido Popular, pero nos sorprende eso, pues el optimismo con el que, y la satisfacción con la que ustedes enfrentan este balance de la gestión hasta ahora. Nosotros, a día de hoy, seguimos preocupados porque no tenemos datos concretos dentro de la incertidumbre razonable que evidentemente existe en el mercado, existe en la economía. Pero nos resulta hasta incómodo el tener que estar en el día de hoy en la Comisión de Hacienda teniendo que ver de dónde, o sea, sacando datos de aquí 10 millones, de aquí otros 37, de aquí sumo 200.000, de aquí sumo otros 190.000 y otros muchos datos que no nos facilitan y que los tienen y que ustedes están trabajando ya en ellos. Me sorprende porque, por ejemplo, este martes, y no me voy a ir a otros ayuntamientos del Partido Popular, sino me voy a ir a un ayuntamiento muy cercano, que tiene nuestro mismo sistema económico, que es el de San Sebastián. El alcalde de San Sebastián este martes ya hizo una entrega de documentación en la que se clarificaba que el impacto para el presupuesto del Ayuntamiento de San Sebastián para este año iba a ser de 70 millones, entre la reducción de ingresos y el incremento de gastos que se había producido. Ya tienen esa información y ya están trabajando en las medidas que hay que tomar para poder afrontar esa situación. Y ustedes aquí pues, nos van contando de forma parcial algunos de los datos, pero nos faltan muchos datos a la oposición que hoy no nos ha querido facilitar y los tienen y no nos han querido facilitar. E insisto, soy consciente de que no nos pueden dar las décimas ni nos pueden dar los datos exactamente cerrados de todos y cada uno de los apartados, pero sí datos globales de millones. Y a día de hoy, insisto, ustedes tienen información que no nos están facilitando. Pero casi lo que más me preocupa es que usted, dentro del Departamento de Futuro que realiza usted, habla de que hay que bajar la curva de contagios, hay que bajar la curva de la recesión, y aquí es increíble, porque usted ha descargado la responsabilidad de los ayuntamientos a este respecto. Ha centrado a que esto es cosa del Estado, es cosa de las comunidades autónomas y de las diputaciones, y prácticamente ha sacado a los ayuntamientos de esta responsabilidad, cuando desde nuestro punto de vista los ayuntamientos también tienen una gran responsabilidad. Y otros ayuntamientos están demostrando que se creen esa responsabilidad en esta parte, que voy a dejar para un poco más adelante. Y luego habla del déficit. Usted se ha centrado en la problemática que vamos a tener para cerrar las cuentas del ayuntamiento y una vez más ha vuelto a priorizar esa parte de las cuentas del ayuntamiento. Pero desde el Partido Popular tenemos muy claro que el ayuntamiento no solo tiene que cuadrar sus cuentas, sino que se tiene que preocupar por la situación económica de la ciudad y que el ayuntamiento no puede ser un problema añadido para tanta gente que lo está pasando mal económica y socialmente en esta crisis, sino que tiene que ser una ayuda. Y estamos viendo cómo ustedes, una vez más, se eliminan de esas responsabilidades. Y lo digo porque en otros ayuntamientos sí se están tomando esas medidas rotundas y contundentes que se deberían estar tomando en el Ayuntamiento de Vitoria y que no las estamos ni tan siquiera debatiendo, hay muchos ayuntamientos que ya hace tiempo anunciaron bonificaciones en el IBI, en el IAE, ayudas directas a comerciantes, a hosteleros, y que ya se están aplicando esas medidas. Sin embargo, aquí, de todas esas medidas contundentes y rotundas, no se está tomando
ni una sola. Voy a poner un ejemplo, también cercano, aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco, del Ayuntamiento de Irún, que tampoco es gobernado por el Partido Popular, sino que es gobernado por el Partido Socialista. Ha tomado una serie de medidas en las que, primero, han analizado la situación del impacto que va a tener en el ayuntamiento. Y ya saben que van a tener el dinero que van a tener que devolver a la Diputación Foral de Álava, saben el dinero que va a suponer el paquete de nuevas medidas para reactivación económica que plantean para Irún y saben el impacto que va a tener todo ello en el presupuesto de este 2020 para la ciudad de Irún. Y entre todos los grupos han acordado este paquete de medidas y ya tienen previsto un calendario en las comisiones de Hacienda para hacer las modificaciones presupuestarias oportunas. Medidas rotundas y contundentes para un ayuntamiento que es mucho menor que el de Vitoria y que tiene un presupuesto muy inferior al de Vitoria, en el que, por ejemplo, se dan ayudas de 1.000 euros a cada establecimiento de hostelería y de comercio que haya cerrado, ayudas directas a pymes y autónomos porque hayan tenido pérdidas en su facturación, se amplían subvenciones a la accesibilidad para todo el tema de reformas en comercios de hostelería, se plantea reducciones de la tasa de veladores de hasta el 95%, bonificaciones del 50% del IBI a la hostelería y al comercio, exoneración de 3 meses de agua y basuras para los autónomos afectados y bonos de compra para promocionar el comercio local. Son algunas de las medidas que han acordado entre todos los grupos municipales ya y tienen claro el calendario para aprobar esas medidas en las próximas comisiones del Ayuntamiento de Irún. Y aquí todavía somos incapaces de saber qué cifra tenemos que va a afectar directamente al ayuntamiento del presupuesto. Y desde luego tampoco sabemos qué paquete de medidas queremos aportar a la ciudad. Por eso le digo, señor Gurtubay, que desde el Partido Popular estamos muy preocupados, porque vemos cómo, una vez más, el gobierno del señor Hurtarán va muy lento, que el tiempo y las exigencias son mucho más rápidas y ustedes van muy lentos. Estamos viendo cómo otros ayuntamientos ya están tomando medidas contundentes para reactivar la economía en sus ciudades y que aquí el PNV y el PSOE están todavía analizando datos, pensando qué se puede hacer, pero lo que es peor, están más preocupados de resolver las cuentas internas, que está muy bien y que es necesario, pero están dejando de lado y están demostrando que no les preocupa tanto ser un factor para reactivar la economía en la ciudad. Y cuando se habla de reducción de impuestos o cuando se habla de ayudas directas por parte del Partido Popular, estamos viendo que no les gustan esas medidas y que parece que no las quieren aplicar. Y esta es la gran pregunta que le quiero hacer hoy, señor Gurtubay. ¿Cuándo vamos a ver las cifras? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar por parte de todos los grupos en esa revisión real del presupuesto? ¿Y qué compromiso tiene el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista con la ciudad de Vitoria-Gasteiz y con la reactivación de la economía? ¿Cuánto dinero van a querer inyectar realmente en la ciudad para ser una solución de esta crisis y no un problema añadido? Así que, señor Gurtubay, espero que pueda respondernos a algo de todo esto. Espero que pueda aprender de aquellos ayuntamientos que sí están a la altura de las circunstancias, porque muy a mi pesar les tengo que decir que una vez más ustedes están yendo a remolque y su ritmo una vez más vuelve a ser excesivamente lento. Lo que pasa es que en una situación de tal crisis como la que tenemos se evidencia más y es aún más preocupante. Muchas gracias. Su turno, señora Larrión. Vale, eskerrik asko. Señor presidente, le recuerdo lo de que hablaré en 2 idiomas, no todo, pero una parte para que lo tenga en cuenta a la hora de controlar los tiempos. Eskerrik asko. Bueno, sin ninguna duda, y llevamos en todas estas comparecencias, tenemos claro que estamos ante una pandemia, en mitad de una crisis sanitaria que nos ha golpeado con excesiva o con particular intensidad a este municipio, y por eso empezar, como no, el primer recuerdo a todas las familias que tenemos alrededor padeciéndolo, ¿no?, en sus propias carnes, en este caso. Pero lo que creo que también como sociedad tenemos muy claro es que esto es un auténtico reset del modelo económico y social que ha habido hasta ahora. Y creo que la primera idea que hay que dar en esta Comisión de Hacienda es que se ha acabado el business as usual y que tenemos que pensar desde otras claves. Y además es muy sencillo. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos dicen hace un año que se iban a cerrar las escuelas,
que no iba a haber reuniones políticas públicas, que íbamos a tener un distanciamiento social, que los gobiernos iban a plantear medidas de apoyo y de incentivo económico que se decía que eran imposibles, que en algunos sitios, aunque sean pocos, se están haciendo cosas, como comentaba el señor Gurtubay, de propietarios diciendo a los inquilinos que no se les van a cobrar alquileres, en lonjas en nuestro caso, ¿no? Esperemos que también sean en las casas del Ensanche 21. Que los bancos iban a suspender cobros de hipotecas, que se iba a atender a personas sin hogar, algunos incluso en hoteles, ¿no? Sin pago. Ninguno de nosotros nos lo hubiéramos creído. Por eso estamos hablando ante que se ha acabado el business as usual y que estamos en otro paradigma. Y se decía muchas veces que los gobiernos no podían dar respuestas rápidas, que el dinamismo solo pertenecía al sector privado, y no es así, no es así. Esta pandemia que ha puesto en peligro tantas vidas de tantas personas, ante esta pandemia los estados, los gobiernos, las diputaciones, los ayuntamientos han acabado asumiendo la responsabilidad primigenia y fundamental, la protección de las personas. Y se ha demostrado que se puede poner esa protección en el centro, se puede movilizar más recursos para servicios sociales, se puede garantizar que todo el mundo coma, se puede plantear que todo el mundo tenga unos ingresos garantizados, se puede plantear que no se hagan recortes de suministros básicos como el agua o la energía y que el acceso digital se tiene que dar a todos. Es decir, que hay recursos para todos y pueden hacerse todas las políticas que desde la izquierda siempre hemos visto que se podían hacer. Se puede garantizar desde las administraciones los derechos fundamentales. Es factible. Y desde luego no ha sido el mercado el que ha dado las soluciones, sino las estructuras democráticas fundadas en el bien común. Yo creo que lo que ha quedado fundamentalmente claro es que la lógica del mercado no debe dominar tantas esferas de la existencia humana como hemos permitido que haya ocurrido hasta ahora. Y por eso la economía del bien común tiene que ser la respuesta, una economía sostenible e inclusiva, como decimos muchas veces, una economía roja y verde. Por eso, empezar diciendo que para tomar decisiones que vayan en esta nueva dirección, en esa economía del bien común, en la de no dejar a nadie de atrás, en la de la responsabilidad, en la de un futuro mejor, señor Gurtubay cuenta con la mano tendida de Euskal Herria Bildu. Y decía el señor Urtaran el viernes que es posible que tenga que tomar decisiones difíciles. Y entendíamos lo que quería decir, porque sabemos que puede haber una tendencia populista a decir que no cobremos impuestos y además demos ayudas a los que más dinero tienen. Pues en el sentido de la responsabilidad de Euskal Herria Bildu sabe que no va a ir por ahí. Eta esaten genuen osasun larrialdiak sortutako egoera honetatik pues gauza beti gora aldatu behar dira guzti. Uste dugu ja merkatuak ere erakutsi duela, ezin duela osasun larrialdi bati aurre egitea, eta badakigu begirada guztiak, hiritarren begirada guztiak administrazioen jarrita daude. Horregatik, uste dugu badela unea erantzun koordinatu eta partekatua emateko. Eta horren ardurari ere erantzun behar zaio. Bueno, badakizue bihar berez hori eztabaidatzera goazela, berez batzorde berezi bat proposatu egin dugu eta bihar eztabaidatuko dugu, nola egitea aurre hau guztiari guztiok batera, nola bertan ere txertatzea eragileak, herritarrak, alde guztiak, ez bertan batera erabakiak hartu ahal izateko. Eta zerbait ikasi baldin badugu ere, da 2008an planteatu ziren ekimenak tentazio horri argi dago ja ezin garela berdinean erori. Ezin gara erori desoreka sozialak biderkatzen diren neurri batzuk sostengatzen eta bat. Y decíamos que para hacer frente a lo que el mercado no puede hacer y lo que todos los ciudadanos miran a las administraciones, esa responsabilidad de dar una respuesta coordinada y compartida, en colaboración con los agentes y la ciudadanía, la tenemos que dar. Mañana discutimos esa comisión especial para poderlo hacer y como antes comentaba, ¿no?, la portavoz anterior que hablaba de que hay que tomar acuerdos, que en otros ayuntamientos se están tomando acuerdos entre diferentes, pues efectivamente este gobierno que representa una minoría de la ciudad hasta ahora no ha querido trabajar conjuntamente, pero esperemos que mañana podamos cambiar. Hay que acabar entonces con esos errores garrafales del 2008 y evidentemente no se va a plantear una política austericida como la que se puso entonces en marcha. Helduta berez udaletxe batetik egin daitekenari argi dago eta horretan ere bat nator Gurtubay jaunak esan duenarekin, gu baditugu bi alde begiratzeko, baditugu alde batetik sarrerak eta beste alde batetik gastuak. Eta eztabaida zintzo bat egiteko bi alorrei begiratu egin behar zaio. Eta horretan guk argi dugu handik behar dela. Gu ez dugu esango
zergak jaitsi behar direla, berez nondik lortzen ditugun diru sarrera jaitsi behar dela, eta gero gastatu egin behar dela. Hori guztia odekatu izan behar da, eta eskatu behar zaio gehien eman dezakenari esfortzu handiago egitea. Orduan, politika publikoak inoiz, baino beharrezkoagoak direnean, ditugunean hiritarrak guri begiratzen, instituzio guzti begiratzen, ze erantzuna ematen dugun, oso argia izango da, ze politika fiskala, ze zerga sistema aplikatu nahi dugun. Argi dago, guk egin behar dugula, modo mailakatuta eta progresibo batean aplikatzearena, sistema horretara egokitu behar da, baina bukatu behar da elusio eta iruzur fiskalarekin, eta justu, bi tekatu horiek ez baimentzen duen sistemarekin amaitu egin behar da. Gainera, hori badakigu Arabako Foru-Aldundiari dagokiola, baina badakigu Gasteizek daukala, konparatzen baldin badugu Arabako gainontzeko udalerriekin, badugu diru sarrera propioak sortzeko gaitasuna, ez? Hemen zifratu egin den 90 milioi eurotan, eta guk zehazten duguna ordenantza fiskalen bitartez. Horregatik, guk ikusten dugu beharrezkoa hainbeste eta hainbestetan eskatu dugun tasa berrian, argindar eta energia enpresei zoru erabiltzeagatik indarrean jarri behar den tasa, orain martxan jartzea. Eskatzen genuen oso beharrezkoa zela aurreko urtean, baina uste dugu ja ezin dela hori atzeratu. Horren bitartez ere lortuko genuke diru gehiago sartzea ahaztu gabe enpresa horiek beste udalerri batzuetan ordaintzen ari direla. Beraz, horientzat ez da ezer berria, baina bai berriz hemen kobratzen dezen gauza bat. Eta horri garrantzia, indarra eta lehentasuna eman behar zaio eta ez gehien kolpatu dutenei ez gehiago eskatuz. Uste dugu ere beste alde garrantzitsua bada Ofelena, ez? Nola ez? Gainera, diputatu nagusiak aurreko astean udal guztiak bildu zituen eta iragarri zuen funts horren jaitsiera. Orduan galdera, zurentzat, Gurtubay jauna bada, nola orekatuko dugu Gasteizko udalak erorketa hori? Zer planteatzen ari zarete diputazioari? Planteatu alduzu egitea reforma fiskal progresibo eta justu bat? Planteatu duzu FPL edo antzeko instrumento bat berriro indartzen jartzea? Itzulketak atzeratzea eskatuko duzu? Argi duguna da ezin dela errepikatu 2008an gertatu zen egoera. Y decíamos en euskera que la situación financiera de cualquier ayuntamiento, evidentemente, está constituida por la parte de ingresos y gastos. Y un debate tiene que tener en cuenta, efectivamente, ambos. Si no, no acertaremos con la solución. Nosotros siempre hemos defendido y tenemos muy claro que es incompatible tener un gasto público a la medida de lo que se nos exige y, además, unos impuestos inexistentes. Eso no es posible y, en ese sentido, sabe que tiene el compromiso de Euskal Herria Bildu. Hay que tener cuidado, evidentemente, con cuáles son los ingresos, porque más que nunca se nos va a pedir desde la parte pública que tenemos que invertir en la sociedad. Además, como cualquier economista sabe, hay que aprovechar también las épocas de bonanza para dotarnos de los recursos económicos suficientes para que en épocas de vacas flacas podamos responder. Y eso es lo que tenemos que plantear y tenemos que reformular. Esto no es un business as usual, esto no es qué pasaba el año anterior y lo repetimos. Este es el momento donde nos toca, como a cualquier institución, responder. Y eso significa también ya una previsión de un sistema tributario que sea justo, no el que estábamos teniendo hasta ahora. Tenemos que tener uno que tenga en cuenta esto. Tiene que ser que aporten más los que más tienen. Un sistema que se adapte de forma progresiva a la situación económica de las personas y que no facilite ni la ilusión ni el fraude fiscal. Pero tenemos una diferencia con respecto a otros municipios. En Vitoria-Gasteiz tenemos una capacidad que ha cifrado en 90 millones de generar ingresos propios. Bueno, podemos generar más que esos 90. Les recuerdo que Euskal Herria Bildu lleva insistiendo 2 años, insistimos el año anterior, y en este creemos que ya es absolutamente necesario la puesta en marcha de esa tasa para las empresas de electricidad y energía con el uso de suelo que están pagando en otros municipios. Que lo que ocurre es que el municipio de Vitoria-Gasteiz no la ha puesto en marcha. Eso es lo justo, porque hay que buscar nuevas fuentes de ingresos para no llevar esta presión fiscal precisamente a los más afectados por la crisis. Lo cual nos lleva también a las preguntas sobre el FOFEI. El diputado general reunió a todos los ayuntamientos el viernes pasado y nos anunció, ¿no?, que íbamos a tener un importante descenso de fondos. Bueno, ¿qué es lo que plantea el señor Gurtubay y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante esta caída? ¿Qué le está proponiendo a la Diputación? ¿Le va a pedir el FPL o un instrumento análogo? ¿Le va a pedir qué va a pasar con la devolución y si se van a producir retrasos? ¿Qué le está planteando? Porque lo que no podemos es repetir los mismos errores que ya se han tenido.
Hay una cosa, señor Gurtubay, que sí que me ha llamado la atención y es que usted no está dando por válidos los datos que presentaba el Gobierno vasco y el propio Azpiazu en este mismo abril, que hablaba de una reducción del 3,6% del PIB y además de 17.000 empleos destruidos, y está utilizando unas cifras mucho mayores. ¿Esos son los nuevos valores que se están manejando ahora también en el Gobierno vasco? ¿De cuánto estamos hablando? Eta oso garrantzitsua da, nola ez, gero begiratzea zertan gastatuko dugu. Eta erreferentzia ere egingo diot berriro, Ramiro Gonzálezek aurreko ostiralean aipatzen zuenari. Eta esan zigun guztioi, udaletxe guztiei, sailkatu behar genituela gastu guztiak 3 kontzeptuetan. Zeintzuk ziren urgenteak, zeintzuk ziren atzeratu daitezkenak, eta zeintzuk ezinbestekoak. Gurtubay jauna, ariketa hori egiten ari zarete? Ariketa hori egin duzue? Ariketa hori noizko egingo duzue? Konpartituko duzue hori taldeekin edo ez? Argi dago aurrekontu osoa berrikusi behar dela. Eta argi dago ere bai, hau ez dela bakarrik zer kendu. Baizik eta gastatzeko kontzeptua ere aldatu egin behar dela. Momentu honetan gure lehentasuna argia da, osasun larrialdiari erantzutea, hori argi dago. Eta horretan ere epidemiatik etorritako ere arazo guztiei erantzutea. Krisia hirukoitza da. Sanitario, ekonomiko eta soziala. Eta krisi hirukoitza horri erantzungo dioten neurriak hartu behar dira. Batzuk ere orain arte hartu ez direnak. Alde batetik, AES eta AMUS adibidez laguntza sozialak handitu egin beharko dira, eta jasotzeko baldintzak mugutu ere egin beharko ditugu, porque erantzun behar dugu jendeari, badugu ere krisi sozial bat, eta epidemiaren ondori ere gehien kolpatu den sektoreekin elkarlana, berez ere krisi ekonomiko bat ere izango dugu. Eta autonomoak, merkataritza, ostalaritza, kulturgintzak eta abarrekin ere planteamendu berriak paratu beharko ditugu. Hori nola egiten da. Y le decía que si el señor Ramiro González, en la reunión que tuvo el viernes con los ayuntamientos, dijo a todos los ayuntamientos que teníamos que actuar con prudencia y que teníamos que clasificar los gastos en 3 conceptos: urgentes, aplazables e imprescindibles. Señor Gurtubay, ¿está usted haciendo ese ejercicio? ¿Lo ha hecho? ¿Para cuándo va a estar hecho? ¿Lo va a compartir con los grupos? Porque además revisar el presupuesto no es solo eliminar unos ingresos y reducir otros, sino que todo lo contrario. Que vamos a cambiar el concepto de qué gastar, porque este es un reset y tenemos que responder a muchas otras cuestiones. Tenemos que realizar programas y tenemos que atender a las nuevas prioridades. Nosotros tenemos muy claras cuáles son las prioridades. Responder a la emergencia sanitaria y tener en cuenta esa posible segunda ola de la que hablaba el señor Urtaran, responder a la crisis social y responder a la crisis económica. Tenemos que actuar en ese sentido. Va a ser urgente flexibilizar las condiciones de acceso y ampliación de las ayudas sociales, de las AES y de las AMUS, y también, evidentemente, ante toda la crisis económica, habrá que adoptar estrategias claras para ayudar a los sectores más golpeados. Para los autónomos, comercio, hostelería, cultura, tenemos muchos más pendientes. Vamos a tener que reforzar medidas y programas. ¿Cómo se está trabajando? Vaya acabando. Señor presidente, estaba diciendo que ya le veía nervioso y que efectivamente con esto acababa esta primera intervención. Muchas gracias. Es que le hemos dejado mucho tiempo. 15 minutos. Ahora, Partido Socialista, señora Gutiérrez. Adelante. Vale. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo sé que se ha dicho en numerosas ocasiones, pero no por ello deja de ser una realidad, además una realidad muy tozuda, y es que nos enfrentamos a una situación que es totalmente inédita y desconocida, y además que está teniendo unas consecuencias terribles, obviamente, especialmente en lo que se refiere a la pérdida de vidas humanas. Aprovecho yo también la ocasión para mostrar mi solidaridad y mi recuerdo para aquellas personas que han fallecido, para aquellas personas que en estos momentos están luchando contra el coronavirus, y también para aquellas personas que, bueno, por la labor que están realizando, digamos que bueno, pues están en primera línea cuidando de nosotros desde muy diferentes ámbitos. Además, como decía, estamos ante una situación inédita, desconocida, con unas consecuencias terribles, que nos está obligando a tomar y que nos va a seguir obligando a tener que tomar decisiones que efectivamente nunca hubiéramos imaginado,
que tendríamos que tomar y a vivir situaciones que efectivamente nunca hubiéramos imaginado que íbamos a tener que vivir. Y además nos está obligando a tomar, a todos, no hablo solamente del gobierno municipal, a todos en general, nos está obligando a tomar decisiones con rapidez, con agilidad en todos los ámbitos en general y también en este ayuntamiento, en todas y cada una de sus áreas, y el Departamento de Hacienda obviamente tampoco es una excepción. Más allá de las medidas que se están actuando actualmente, que ya ha explicado cuáles son el concejal delegado de Hacienda, a nadie se le escapa, y ya se ha puesto de manifiesto en las intervenciones anteriores, que esta alerta sanitaria va a tener, o ya está teniendo de hecho, consecuencias socioeconómicas de primer nivel, de primer orden, a las que va a haber que hacer frente, y en este sentido, desde nuestro punto de vista, se antoja como fundamental el que en primer lugar se haga un buen diagnóstico de cuál es la situación y de que se establezcan claramente cuáles son las prioridades a las que vamos a tener que dar respuesta y dedicar los recursos y los esfuerzos necesarios para implementar las iniciativas que sean necesarias para atender dichas prioridades que desde mi punto de vista no van a ser fáciles de atender, pero a las que habrá que hincarles el diente si me lo permiten, y todo esto entendemos en un esfuerzo colectivo importante con un objetivo fundamental, y es que ante esta crisis socioeconómica que ya está y que se va a recrudecer en el futuro, nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Y decía que va a tener que ser un esfuerzo colectivo en el que se va a tener que implicar todo el mundo, se van a tener que implicar todas las administraciones. Hablamos de la administración europea, de la administración estatal, de las comunidades autónomas, de las diputaciones y, por supuesto, también de los ayuntamientos. En el caso del Ayuntamiento de Vitoria, pero como se podría hablar de cualquier otro ayuntamiento, hacer frente a esta crisis en solitario sería no una utopía, sería una quimera. Es imposible, lo cual no significa, obviamente, que el Ayuntamiento de Vitoria, con sus recursos y con sus iniciativas, no pueda también contribuir de manera muy significativa a paliar los efectos, ya en la medida de lo posible, solventar los efectos de esta crisis, como decía, sobre todo atendiendo a aquellas prioridades que debemos de marcarnos entre todos. Diagnóstico y prioridades que, yo tengo que decir, en las que ya se están trabajando. Yo voy a ser muy breve, así que entiendo que todos en general, todos, ¿vale? Y en este caso a mi compañero, el señor Gurtubay en particular, mucho ánimo porque entiendo que el trabajo que se nos pone por delante va a ser ingente, y yo lo que tengo que desear es que entre todos y todas acertemos por el bien de todos y de todas con las decisiones que se tomen, las que se están tomando y las que va a haber que tomar en el futuro. Muchas gracias. Señor presidente. Igual me tienes vídeos de nuevo. Hechos. Parece que tienen problemas con el audio, que no lo pueden reiniciar. ¿Empiezo a contestar yo o esperamos a que me dé la palabra? No, ya. Sí. Estaba el señor Gutiérrez, ¿no? ¿Ha acabado ya? Sí. Qué breve es y qué... Muy bien. Pues ahora el segundo turno del señor Gurtubay. Vale, muchas gracias. Es que ricasco, presidente Jauna. Bueno, voy a intentar un poquito responder brevemente, ¿no? Porque no me cuesta mucho ser breve, pero bueno, voy a intentar responder un poco a todo lo que se ha comentado y ser lo más conciso posible en las respuestas. El representante del Carrequín, Óscar Fernández, planteaba medidas fiscales para pymes, autónomos, personas vulnerables. Bueno, un poco él marcaba unas prioridades
con las que yo creo que con matices podemos coincidir. Además, yo creo que en ese sentido ha ido mi discurso un poco de primar fundamentalmente la salud, a continuación, no sé si con prioridad, pero a continuación los servicios sociales, las personas vulnerables y, en tercer lugar, el empleo y la promoción económica de pymes, autónomos, negocios, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí teníamos una coincidencia en lo fundamental. Hablaba de la fiscalidad progresiva. Bueno, evidentemente, quiero decir, tenemos una fiscalidad que tiene un nivel importante de progresividad, pero no discutimos o no nos negamos a posibles modificaciones que acentúen o que mejoren esa fiscalidad progresiva. No, ningún problema por nuestra parte. La fiscalidad verde, sabe usted que compartimos, estamos ahora pensando todos en la tasa de basuras, etcétera, ¿no? Y más, la fiscalidad verde es un concepto mucho más amplio. Pero pues es verdad que, ya lo comentaremos probablemente en la junta de portavoces próxima que tengamos, teníamos un calendario marcado para hacer una ponencia sobre esta cuestión, y el coronavirus o el COVID-19 nos altera un poco a todos, a nosotros como representantes públicos, el calendario, y a los propios empleados municipales les ha dificultado el trabajo técnico que da sostén a nuestro debate político, y en ese sentido pues tendremos que reconfigurar esas fechas previstas para esa ponencia que, por supuesto, queremos hacer, queremos desarrollar y queremos que sea compartida con todos los grupos políticos, por supuesto. No sé, me ha parecido entender, desde luego, no tenemos ninguna intención de bajar los impuestos a las empresas. Así dicho, no hay ningún planteamiento de ese tipo, ¿no? O sea, no sé, me ha parecido entender como que sugería o que tenía un poco la prevención de si se nos ocurría bajar impuestos a las empresas. Pues, en principio no. Otra cosa son algún tipo de bonificación. No tenemos en principio ninguna previsión en ese sentido, por lo menos en este momento. Le agradezco, lo ha comentado usted, efectivamente el presupuesto actualmente aprobado es un presupuesto que está apoyado por los grupos políticos Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. El Carrequín hizo sus aportaciones y eso les permitió a ustedes abstenerse, y en ese sentido así facilitaron que el presupuesto se aprobara. Como le hemos comentado ya privadamente en más de una ocasión, lógicamente las partidas que tenemos comprometidas con ustedes nosotros las vamos a respetar, y si esas partidas o alguna de ellas ustedes quieren reconfigurarlas en función de nuevas prioridades o de prioridades más adaptadas a la actual situación de crisis, pues lo hablaremos con ustedes, lo negociaremos, y si estamos de acuerdo, seguro que sí, podemos continuar con ese acuerdo sin ningún problema. Creo que lo entendí, pero bueno, a ver, he hablado y si no, reitero, porque esta es una idea política que quiero que quede muy clara. Este equipo de gobierno va a revisar el presupuesto 2020, pero no va a hacer ajustes ni en salud pública, ni en servicios sociales, ni en promoción económica y empleo, por hablar de grandes áreas. Con lo cual, los ajustes no pueden ser recortes sociales, porque no los va a haber. Habrá ajustes en otras áreas del presupuesto, pero no en estos conceptos. Lo dijo el alcalde, y en este equipo de gobierno lo que dice el alcalde, como siempre en todos los municipios, pues es no sé si palabra de Dios es demasiado decir, pero evidentemente es lo que va a ocurrir. Y no va a haber ajustes en estos conceptos, en estas políticas amplias. Las va a haber necesariamente en otros capítulos, pero no aquí. Bueno, entonces quiero reiterar que ya le di, o sea, es verdad, me lo ha pedido también algún otro compañero suyo, tenemos que presentar como equipo de gobierno un plan de los ajustes que va a haber que hacer, y se lo presentaremos a ustedes y los compartiremos con ustedes, y ojalá podamos llegar a acuerdos con las modificaciones que ustedes quieran plantear, pero lo que sí quiero decirles es dónde no va a haber ajustes, que es un poco lo que he querido especificar hoy. ¿Dónde los va a haber? Pues estamos haciendo un trabajo ahora importante. Les comentaba que el trabajo, luego hablaremos más a detalle, es un trabajo fino que lleva tiempo, pero lo esperamos culminar en un plazo relativamente muy breve. La semana que viene es una semana un poco especial porque hay un par de días de fiesta, pero a partir de la semana que viene está el trabajo técnico prácticamente finalizado. A partir de ahí tomaremos las decisiones y, mejor dicho, tomaremos la decisión como gobierno y nos pondremos en contacto con ustedes para ir detallando un poco las diferentes decisiones que tengamos que tomar y su cronograma y de alguna forma la forma de diferirlas en el tiempo. Creo un poquito, ya sé que rápidamente y de forma muy breve, pero creo que le contestaba todo lo que por lo menos he señalado de la intervención del señor Óscar Fernández del Carrequín. En relación a la intervención de la señora Leticia Comerón del Partido Popular, bueno, ha hecho una intervención yo creo que crítica con la actuación del gobierno. Yo lo que pasa, mire, creo que entra dentro de lo normal que un grupo de la oposición se oponga a lo que dice el gobierno.
entra dentro normal. Yo creo que ustedes no son parte del equipo de gobierno, son parte de la oposición y legítimamente ustedes se oponen a nuestras medidas, las consideran insuficientes, etcétera, etcétera. Me parece, entra dentro de una cierta lógica. Lo que yo le tengo que decir es que, claro, uno, oponerse en ese sentido es parte de lo que tiene que hacer una oposición. Yo lo que le voy a, perdona que sea en este momento un poco crítico con ustedes, lo que tienen que plantearse es si además quieren ser alternativa. Porque si uno quiere oponerse, pues oponerse es muy fácil. Lo que haces está mal, esto es insuficiente, podría hacer más cosas, pero si uno quiere ser alternativa, tiene que plantear cosas, perdón por la expresión, un poquito distintas a las que está planteando el Partido Popular. Ser alternativa significa proponer bajadas de impuestos, que es muy legítimo si ustedes las consideran, pero decir cómo las van a financiar. O proponer más gastos, pero decir cómo las van a financiar. Hacer gala de tener muchas ideas que las financia no sabe quién, eso lo puede hacer casi cualquiera. Ser alternativa significa proponer, en hipótesis, políticamente en su caso, puede que usted plantee bajadas de impuestos, pero tendrá que decir que va a reducir. Y si plantea más gastos, también tendrá que decir cómo lo va a financiar. Porque, insisto, bajar impuestos o subir gastos se nos ocurren a todos. Los 10 o 12 que estamos aquí tenemos mucha imaginación y se nos ocurre con relativa facilidad cómo bajar impuestos o qué impuestos bajar y qué gastos subir. Eso es lo fácil. Lo difícil es decir cómo lo vamos a financiar. Y ahí yo noto, con todo el respeto, un déficit importante en su crítica, que hace crítica al gobierno, se opone al gobierno, pero yo creo que no plantea ninguna alternativa creíble. Es mi percepción, por lo menos. Yo no he dicho, y si lo he dicho, pues me he expresado mal y me corrijo, no he dicho, porque no es cierto, que el ayuntamiento, ni este equipo municipal, se aparte o renuncie o no considere que tiene un papel muy importante que hacer para aplanar la curva de la recesión. En absoluto. Si lo he dicho, que no lo he dicho, pero si lo he entendido así, voy a tener que explicarme mejor porque en absoluto he manifestado eso. Este ayuntamiento y todos los ayuntamientos tienen un papel muy importante en intentar evitar que la recesión de alguna forma sea la menor posible, en aplanar esa curva. Pero lo que sí que he insistido, porque creo que es de justicia, cualquiera de los que sabemos un poquito, yo soy abogado, tampoco soy un experto, en economía, cualquiera sabe que es clave, absolutamente clave, el papel financiador de la política monetaria del Banco Central Europeo. Sin el Banco Central Europeo, en el Ayuntamiento de Vitoria podemos hacer casi lo que nos dé la gana, pero difícilmente vamos a cambiar las dinámicas de un proceso de recesión a nivel europeo. Es muy importante la política fiscal de las diputaciones, la política de gasto del Gobierno central o la política de gasto del Gobierno vasco. Es muy importante, son esenciales. Lo que no significa, porque yo no lo he dicho y además no me lo creo, que lo que hace el ayuntamiento no deba ser muy importante, decisivo, por supuesto, sobre todo para una parte importante de lo que llamamos pequeñas empresas, negocios de la ciudad. Son importantísimos, por supuesto que sí. De hecho, he dicho, y lo voy a reiterar, que para este equipo de gobierno el empleo y la promoción económica es una prioridad absoluta. No es cierto, siento si usted ha entendido eso, creo que lo ha entendido por su cuenta. No es lo que he dicho yo, ni es lo que he dicho y, por supuesto, no es lo que he querido decir. Bueno, no sé, también he apuntado aquí que usted nos ha achacado un poquito de autocomplacencia, en absoluto, en absoluto. Creemos que esta situación es tan grave, lo decía el alcalde otro día, pero lo vuelvo a insistir yo, es decir, desde luego, podemos habernos equivocado o haber acertado. Podemos haber acertado o habernos equivocado. Pero lo único que es cierto es que hemos trabajado muy seriamente desde el primer día. Pongo el 3 de marzo, pero incluso desde antes. Desde el primer día nos hemos tomado muy en serio esta crisis sanitaria y, como usted muy bien ha dicho, crisis social y crisis económica. Nos la hemos tomado en serio. Hemos trabajado todo lo que hemos podido y hemos implementado muchas medidas que puede que a usted le parezcan insuficientes, pero que son medidas importantes. Y he dicho que no renunciamos a adoptar otras muchas más. Pero, por favor, no diga, porque no es cierto, y si, insisto, si he podido traducir esa idea, la corrijo. Ninguna autocomplacencia. La situación es tan grave, a efectos humanos, a efectos económicos y sociales, que no cabe ningún tipo de autosatisfacción, en absoluto. En ese sentido, reitero que hemos hecho lo que hemos podido, creo que lo hemos hecho razonablemente bien, pero seguro que hemos tenido aciertos y seguro que hemos tenido errores, y en ese sentido intentaremos reiterar los aciertos y corregir los errores, por supuesto. E insisto, tanto cualquier medida de reducción de impuestos como de ampliación de gastos tiene que necesariamente venir con una financiación. Y es un poco lo que yo a veces he hecho en falta en las propuestas del Partido Popular.
supongo que podríamos hablar de más cosas, pero si le parece, pues lo dejo aquí para una posible siguiente ronda. Bueno, EH Bilduk planteatu duenari buruz, hiru aipamen egingo ditute. Gauza asko esan ditu Larrion Andreak, baina bi hiru aipamen egin nahi dizkiot. Alde batetik, nolabait, nabarmendu egin duzu sektore publikoaren garrantzia. Bai, egia da. Momentu honetan, egunkariak edo irakurtzen ditugunak ez ditugu liberalik ikusi. Ez di agertzen, ez dakit non sartu diren betiko liberalak. Esaten dutenak, nolabait, arlo ekonomikoan estatuak edo administrazioak ez du parte hartu behar. Desagertu egin dira. Mundu guztiak, liberalak barne, esaten du argi eta garbi, sektore publikoak laguntza egin behar du, sektore publikoak funtsezkoa dela egoera ekonomiko honetan. Hor, zurekin guztiz ados, ezta? Zen nahi dut, mundu guztiak onartu egiten du, sektore publikoaren garrantzia oso importante dela, bai, bereziki egoera berezi honetan, krisi sakon honetan. Sakona, oso sakona delako, ikusiko dugu luzea den ala ez, ezta? Hori, oraindik ikusteke dago. Baina bai, alde horretatik guztiz ados zurekin. Ez hainbeste, aipatu duzunean, nolabait, alaloko zerbait ulertu egin dizut, ezta? Sektore publikoak bakarrik egin dezake gauza guztiak, edo sektore publikoak nahikoa dela, edo sektore publikoak nolabait sektore pribatuaren parte hartu gabe posiblea dela ekonomia aurrera ateratzea eta jendearen beharrak eta jendearen behar izanak nolabait irtera bat ematea. Horrekin ez nago. Nik uste dut, sektore publikoak bere papera du, bere garrantzia du, oso funtsezkoa da egoera berezi honetan, baina beharrezkoa da epe labur edo epe ertainera sektore pribatuak indarra ardezan, indarra eta bultzada ardezan, nolabait orekatzeko, biztanle guztien egoera ekonomikoa. Ez da posible, nik uste, bakarrik sektore publikoak ekonomia bere osotasunean mantentzea. Aipatu duzu bebai, biharko mozioa aipatu duzu, eta biharko mozioa bihar eukiko dugu zera, eztabaida bat, eta orduen horri buruzko ez dizut aipamenik egingo, biharko utziko dut, egia esan orokorrean ados gaude zurekin, baina biharko utziko dugu biharko mozioaren eztabaida. Por otro lado, la señora Larrion ha también comentado otras cosas sobre las que también quiero hacer algún tipo de... Son matizaciones, tampoco creo que haya oposiciones, seguro que hay matices incluso importantes, pero creo que podemos estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Una aclaración, les señalo, cuando yo he hecho referencia a las bajadas del PIB del 10% y del 13%, he hecho referencia a informes conocidos, informes públicos, informes de personalidades relevantes. Sé que hay informes del gobierno vasco que hablan de otras cifras. No sé en qué momento se hicieron los informes, no sé si están actualizados. No sé. Yo creo que cualquier informe sobre el impacto en el PIB de la situación de crisis tiene que ver mucho con la valoración que se haga, no de lo que ha ocurrido hasta ahora, sino de lo que va a ocurrir a partir de ahora. Es decir, en una hipótesis que, por desgracia, creo que no va a ocurrir, de una vuelta rápida a la normalidad económica, creo que no va a ocurrir para nuestra desgracia. En ese supuesto, la incidencia en el PIB de esta crisis será mucho más breve y tendremos lo que se llama un repunte en V, ¿no? Por desgracia, otros economistas, y yo creo que desde mi modesto desconocimiento creo que van a acertar, hablan más de un tipo de repunte en U o incluso en L, con lo cual la incidencia en el PIB va a ser muy importante. De todas formas, insisto, el 10% es lo que ha señalado un Pierre-Olivier Gourinchas, que es un prestigioso economista francés, y el 13% en el PIB es lo que ha señalado el Banco de España en uno de los 3 escenarios que marcaba. También había otro escenario en el que hablaba de un 6%. Es decir, que son diferentes escenarios que no sabemos cuál se cumplirá. Nos encantaría que se cumpliera el más favorable para la economía y para los ciudadanos y para el mundo, pero pues vaya usted a saber cuál es lo que realmente ocurrirá, ¿no? Ha comentado la señora Larrion, y quiero reiterar, aunque ya lo he citado antes, el Departamento de Hacienda, desde hace ya unas semanas, pero se compromete a culminar este trabajo en muy poco tiempo, tiene ya una previsión bastante acertada, bastante acertada no, si es una previsión, es bastante colmatada, bastante culminada sobre cuál va a ser la incidencia de esta situación en los ingresos. No he querido, y creo que me parece respeto institucional, hacer una mención exacta a la disminución del FOFEL, porque eso creo que le corresponde a la Diputación de Álava. Tenemos una idea
aproximada de cuál va a ser la reducción del FOFEL, pero creo que le corresponde comunicarla públicamente a la Diputación de Álava. En cualquier caso, cuando nosotros nuestro plan de ajuste de alguna forma lo compartamos con ustedes, lógicamente en ese momento tendremos que trasladarles una cifra exacta del FOFEL, de la bajada del FOFEL, aunque insisto, cualquiera que lea, no sé si entre líneas, pero cualquiera que lea la intervención pública del diputado general puede hacerse una idea muy aproximada de la cifra de la que estamos hablando. Sí que me parece, en cambio, que me correspondía a mí, como concejal de Hacienda, hacer una referencia concreta a la previsión de bajada de ingresos de los ingresos propios municipales y la he hecho concreta. Me he quedado en 10 millones, que pueden ser 7 en el mejor de los escenarios o 11,5 en el peor. Pero en ese sentido creo que personalmente este concejal se ha mojado en ese dato porque es el dato con el que estamos trabajando en el Departamento de Hacienda. Insisto, nos encantaría equivocarnos, lógicamente, si el dato es mejor que lo que hemos previsto. Insisto, estamos haciendo el trabajo con departamento a departamento, iba a decirles contrato a contrato, convenio a convenio, partida a partida, un trabajo de ver cómo revisamos el presupuesto, qué gastos se pueden o renunciar a ellos, se pueden posponer para otros años o qué medidas se pueden adoptar en cada caso. También, qué medidas extraordinarias de financiación añadida podemos aportar al presupuesto 2020. Yo creo que ustedes, supongo que les interesa, puede interesarles todo, pero les interesa más cuando el gobierno tenga un trabajo ya un poco cerrado, un poco ya culminado, a partir de ahí empieza una discusión mucho más, en este sentido, mucho más concreta, porque ahora podemos hablar más de grandes cifras o de grandes conceptos, que es un poco lo que les he manifestado a ustedes, pero claro, supongo que es más interesante que vayamos hablando de partidas y de cosas concretas, que en este sentido este debate baje un poco a tierra. Es un poco lo que les prometemos que va a ocurrir en las próximas semanas, porque tendremos el trabajo culminado para entonces y en ese momento lo compartiremos con ustedes para que también el debate pueda ser más concreto y no tanto de principios, en los que normalmente es más fácil coincidir en los principios, suele ser más complicado coincidir en cada partida y en cada decisión, porque podemos hablar de gastos de un tipo, gastos de otro, podemos priorizar cómo vamos a hacer un tipo de gasto frente a otro, pero todos ustedes saben que cada euro que dejemos de gastar va a tener implicaciones ahí fuera. Es decir, podemos renunciar a una obra o a un proyecto, pero detrás de esa obra habría una empresa con unos trabajadores y una implicación económica. Es decir, el único gasto social no es las ayudas sociales. Las ayudas sociales son el gasto social que directamente da el sostén a las personas más vulnerables. Pero todo gasto que dejamos de hacer tiene una implicación ahí fuera, tiene una implicación económica. En este sentido, todas las bajadas de gasto que tengamos que hacer, todos los ajustes, van a afectar a los ciudadanos, en más medida o en otro. Pero no es que haya gastos, algunos sí, pero para empresas y gastos para gastos sociales. La cosa está mucho más imbricada y mucho más, de alguna forma, bueno, yo creo que mezclada en ese sentido, ¿no? Pero bueno, insisto, bajaremos a tierra todos con una propuesta muy concreta del equipo de gobierno, sobre la cual haremos un debate y, bueno, pues esperemos que lleguemos a acuerdos, porque la verdad es la voluntad del equipo de gobierno llegar a acuerdos con todos ustedes, en parte porque va a ser necesario y porque cualquier gobierno que sea un poco sensato en una situación de crisis tan importante como la que viene, pues en la medida que tenga mayor cobertura política, pues mejor para todos. Lo comentaba la señora Larrión, este equipo de gobierno lo ha reconocido 200 veces y lo hace la 201. No tenemos mayoría absoluta. Somos un gobierno que tiene 13 concejales sobre 27. Estamos cerca de la mayoría absoluta, pero no lo tenemos. En ese sentido, no representamos a la mayoría de la ciudad, representamos a una parte muy importante de la ciudad. Somos el gobierno, pues eso, que está a falta de un escaño para la mayoría absoluta, pero no lo tenemos. Y en ese sentido, necesitamos y queremos compartir las decisiones con ustedes y en la medida que podamos acordarlas, siempre garantizando el ejercicio de nuestra responsabilidad. Somos el gobierno y vamos a gobernar. Puede ser con acuerdos, pero vamos a gobernar. Eso que no le quepa a nadie duda, porque creemos que es nuestra obligación. Lo que pasa es que las decisiones de gobierno, en la medida en que estén compartidas y mucho más en una situación de crisis, pues yo creo que va a ser mucho mejor para la ciudad y en ese sentido lo vamos a intentar. Y bueno, habría más cosas que se podrían comentar, pero bueno, pues creo que ya he respondido por lo menos a las principales que he apuntado. Tienes que... No se oye. Señor presidente, no se le oye. Enciende el audio. Sí. Bueno, como seguramente será necesario este segundo turno, señor Fernández, adelante. Sí, bueno, por concretar, señor Gurtubay, nuestro posicionamiento creo que ha quedado claro con nuestra primera intervención.
intervención, ¿no? Y creemos, y creo que coincidimos en algunos aspectos, como es el tema de las priorizaciones, como son salud, servicios sociales, empleo. Si lo hemos dicho y hemos puesto una advertencia, si quiere considerarlo de esta manera, es porque nos preocupa, ¿no? Porque dentro de esta emergencia sanitaria, y creo que aquí ya todos los grupos han hecho referencia, por detrás está una crisis económica y una crisis social. Y creemos que este es el momento, un gran momento, un momento de gran responsabilidad política. Y en este momento de responsabilidad política tenemos que estar a la altura. Tenemos que estar a la altura. Y por lo tanto, entonces ya decíamos, cuando veamos esa foto final, esa imagen que usted comentaba, veremos a ver si lo que hoy ha comentado se refleja en esos ajustes, porque lo que no pretendemos desde el Carrequín es seguir acompañando a un equipo de gobierno en cuestiones de recortes en estos ámbitos sociales, sanitarios, etcétera, ¿no? Porque entendemos que estamos en una situación, insisto, de gran responsabilidad política, porque entendemos que nuestra máxima tiene que ser no dejar a nadie detrás, porque entendemos que va a haber muchas, como está viendo ahora, y va a haber muchas familias que lo van a pasar muy mal, muy mal. También pequeños negocios, las pymes, autónomos, etcétera. Y hacia allí tenemos que caminar. Y hacia ahí tenemos que caminar. Y eso, en este ejercicio de responsabilidad política, en la parte que nos toca dentro de ese acuerdo presupuestario, nosotros también realizaremos esa valoración de nuestras partidas, porque entendemos que el escenario no es el mismo. Entendemos que son proyectos prioritarios. Pero es cierto que el escenario no es el mismo. Y tenemos que tener también desde el Carrequín ese ejercicio de responsabilidad. Pero lo que tenemos claro, insisto, es que en el camino nos podrá encontrar si esas palabras que usted ha comentado hoy, esas expresiones, tanto hoy como el alcalde el otro día, se traducen en hechos. Porque entendemos, y ahí me paso también, he hablado del gasto de los ingresos, que tiene que haber también un ejercicio de responsabilidad política en la fiscalidad, para seguir trabajando en esa justicia social. Y para eso, insistimos, es absolutamente necesario esa fiscalidad progresiva, seguir mejorando esa fiscalidad progresiva y esa fiscalidad verde. Y insisto, creo que somos bastante claros. Usted y ustedes ya nos conocen cuáles son nuestras máximas. Creemos que son adecuadas en este momento en el que todo el mundo está haciendo una gran reflexión sobre las prioridades que tenemos como sociedad, el no dejar a nadie atrás, la justicia social y el intentar paliar las repercusiones de esta crisis social y económica dentro de la situación de emergencia climática, sin olvidar otra emergencia sanitaria, sin olvidar otra situación que no podemos olvidar, como es la emergencia climática, que sigue estando muy presente. Esas son nuestras prioridades, insisto, le tendemos una vez más la mano si va en este camino y entendemos que es el camino que tiene que corresponder en la magnitud de nuestras posibilidades este ayuntamiento. Gracias. Muy bien, pues ahora, señora Comerón. Bueno, señor Gurtubay, veo que ni la mayor crisis en la historia de Vitoria-Gasteiz cambia la actitud del gobierno y la verdad es que es una pena. Es una pena porque creo que a lo largo de esos años ustedes han demostrado una actitud equivocada para con la oposición y en concreto y especialmente con nuestro grupo, con el Partido Popular, y veo que ni la mayor crisis cambia eso. Y lo lamento. Lo lamento porque nosotros seguimos con la misma actitud de siempre. Hace más de 5 semanas, el 17 de marzo, presentamos las propuestas como una base para poder hablar sobre ellas. Unas propuestas que eran precisamente abiertas por eso mismo. Indicaban unas líneas de acción claras de apoyo al comercio y a la hostelería. Había una serie de líneas muy concretas, pero en el fondo eran abiertas sin cifras ni límites. Lo dejamos abierto para que ustedes, cuando considerasen, creasen ese grupo de trabajo para poder hablar de todo esto. Que les pedimos que nos fuesen facilitando los datos que ya tenían de diferencia entre ingresos y gastos respecto al presupuesto de 2020. Y la única respuesta que he obtenido por parte del Gobierno a ese ofrecimiento de gran pacto económico por Vitoria ha sido la intervención de hace unos días del señor Urtaran y hoy las suyas propias, en las que califica nuestras propuestas
de no válidas o que no son realistas. Esto vuelve a ser, una vez más, lo que hacen siempre con las propuestas del Partido Popular, porque en los presupuestos y en las ordenanzas fiscales también siempre dicen que nuestras propuestas no son realistas. Incluso cuando presentamos una línea concreta de dónde sacamos el dinero para financiar todas nuestras enmiendas. Por eso veo que, por desgracia, ustedes no cambian. Nos parece triste que la respuesta a nuestro ofrecimiento sea descalificar nuestras propuestas, lo cual dice mucho, y voy a empezar con una primera reflexión. Señor Gurtubay, no es que solo que el Partido Popular de Vitoria quiera ser alternativa a este gobierno, es que somos la única alternativa real a este gobierno y lo hemos demostrado en numerosas ocasiones. Y lo hacemos de forma coherente, cuando estamos en gobierno y cuando estamos en oposición, defendiendo nuestro modelo de ciudad, que es diferente al que ustedes defienden cuando a veces dislumbran si lo tienen. Por eso, señor Gurtubay, como alternativa que somos, sabemos que la alternativa en estos momentos de crisis tiene que ofrecerse a ayudar. Y es lo que hemos hecho desde el primer momento. Evidentemente, claro que somos críticos con algunas decisiones que no nos gustan, pero es que eso es la lealtad también, decir lo que gusta y lo que no gusta. Les recuerdo que hemos sido gobierno en momentos de bonanza y también en momentos de crisis profunda. Y hemos sabido gestionar esa crisis profunda. Y tenemos conocimientos y datos y tenemos práctica para poder afrontar a esta situación colaborando con ustedes. Evidentemente nos faltan datos, que son los que les venimos reclamando desde el primer momento. Y sin embargo ustedes, en vez de ofrecer esos datos claros, lo que dicen es que nuestras propuestas no son válidas. ¿Y por qué nuestras propuestas no son válidas? Según usted, porque lo que vuelve a dejar claro es que no quiere aceptar ninguna bajada de impuestos o tasas como sí proponemos desde el Partido Popular. Le hacía una pregunta en mi intervención anterior concreta, que era ¿qué papel va a cumplir su gobierno en la reactivación económica? ¿Cuánto está dispuesto a ayudar a la ciudadanía o pretende simplemente limitarse a ajustar las cuentas municipales? Y usted vuelve a dejar claro en su intervención que considera que nuestras propuestas de reducción de impuestos o reducción de tasas y nuestras propuestas de incremento en ayudas directas no son válidas para usted. Lamento que hoy lo deje tan claro y cierre esa puerta a lo que creo que es imprescindible. Hemos visto cómo otros gobiernos han planteado ayudas que al final se han quedado en agua de borrajas, como pueden ser las ayudas de Lanbide o las ayudas de la Diputación Foral de Álava a autónomos, que han generado muchísima frustración a los autónomos del País Vasco y de Álava. Pero es que ustedes parece que ni tan siquiera quieren plantear ayudas y es lo que nos preocupa en exceso. Insisto que ese planteamiento se diferencia de prácticamente el resto de municipios del País Vasco y de España. Y voy terminando con esta idea porque nosotros, le decía que en nuestro planteamiento de lealtad somos y estamos más que dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro para tomar esas decisiones. Lo que hemos recibido como respuesta es una descalificación de nuestras propuestas y le preocupa nuestra actitud o nuestro posicionamiento. Dice que criticamos las medidas adoptadas por el gobierno. Bueno, he criticado algunas porque creo que son insuficientes, sobre todo lo que creo es que han sido totalmente insuficientes y frente a su actitud de optimismo, pues sinceramente, pues nosotros tenemos que decir que nos parecen insuficientes y nos preocupa muchísimo los tiempos porque ustedes siempre van muy despacio y esta crisis obliga a tomar unos ritmos muchísimo más rápidos. Pero ya no es que queden ustedes mal con la comparativa del Partido Popular a la hora de hacer las propuestas, sino que es con quien están quedando mal es con la comparativa con otros ayuntamientos. Así que, por favor, miren lo que están haciendo en otros ayuntamientos y aprendan de ellos. Si su solución es el gobierno va a plantear una serie de propuestas y ustedes o las toman o las dejan, creo que, por desgracia, como decía al principio, ni la mayor crisis consigue cambiar la actitud de este gobierno, que no es la mejor actitud para llegar a acuerdos y ahora es cuando es más necesario que nunca llegar a esos acuerdos.
5 semanas después, y a pesar de las descalificaciones de su gobierno a nuestras propuestas, desde el Partido Popular seguimos dispuestos a arrimar el hombro, pero cada vez más preocupados por la actitud de este gobierno, que parece que quiere dejar de lado a autónomos, a hosteleros, a comerciantes, a pequeños negocios de la ciudad, cuando más lo necesitan. Por favor, cambien de actitud, porque ahora más que nunca se necesita. Muchas gracias. Muy bien, señora Comerón. Pasamos, señora Larrión. Primero también avisar, señor presidente, antes yo también estoy conectada desde el ayuntamiento, he tenido un problema en la red, me he quedado fuera en un momento dado, digo, si ocurre algo, por avisar anticipadamente, ¿vale? Al señor presidente. Bien. Bueno, es que ricasco, Gurtubay jauna, bueno, posten naiz ados, baldin bazaude nirekin, esan dudanarekin, ez? Porque esan duzuna ados ez zaudela, nik ez dut esan. Beraz, horri ere ez diote gehiegi ere esango, ezta? Baina posten naiz, gero eta jende gehiago, adibidez ere zure alderditik ere horrelako apostu berria eta berritua publikotasunaren alde. Ze uste dut, benetan, horretan bide ikaragarri bat badugu egiteke, eta eske hori esaten dut, norabide horretatik prest baldin bazaude joateko, eske eskua luzatuta aurkituko gaituzue, era bat. Horregatik esaten dugu, reset honetan den aldatzen dela, eta postura politiko asko, neoliberalak esatetik, baldin badira ere bai, publikotasunaren aldekoak ongi etorriak. Hori izan behar da bidea, hori ikasi izan behar dugu ere aurreko krisitik, ez? Aurreko krisiaren hainbat erabaki utzi gaituzten bezala, publikoa ere oso ahul, eta uste dut handik irakurketa guztiak ongi etorriak, eta akordio berriak eta berrituak eraikitzeko aukera eskaintzen dela. Le decía al señor Gurtubay que me agrada que esté de acuerdo con lo que he dicho, porque estaba en desacuerdo con algo que yo no he dicho, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso vaya cada cual. Pero me agrada que esté de acuerdo con lo de que ahora absolutamente nadie niega la necesidad de reforzar todo lo público y de además, desde esta necesidad de reforzarlo, significa también una modificación en las decisiones, tanto de ingresos como de gastos, porque el refuerzo del sistema público tiene que ser, evidentemente, no volver a caer en los errores de 2008, no volver a caer en los errores de la política austericida, no volver a caer en los errores ni plantear volver a hacer lo que decíamos, el business as usual. Eso ha caído. Y la necesidad y que se nos pide a nivel de cualquier democracia a plantear la economía del bien común, bueno, pues desde luego en esa vía, bienvenido a todo aquel que ahora se apunte y desde luego en ese camino es que va a tener la mano de Euskal Herria Bildu tendida. Respecto a lo que nos ocupa, ¿no? Ya más en concreto, el debate entre ingresos y gastos, bueno, sabe que hay cosas en las que estábamos de acuerdo. Sabe usted que le hicimos la propuesta casi idéntica a la decisión que tomaron sobre el aplazamiento en el tema de impuestos y tasas, con lo cual, al ser tan idéntica, evidentemente estábamos de acuerdo y nos pareció oportuna y correcta, con lo cual, bueno, podemos encontrar puntos de acuerdo, pero no me ha contestado en algo que sabe que para nuestro grupo es especialmente importante y a lo que usted se comprometió también. Y siguiendo la terminología del señor Ramiro González, desde luego es urgente y es imprescindible poner en marcha esa nueva tasa. Con lo cual creo que es especialmente relevante que nos comente cuál es la situación y desde luego que le metamos el turbo a esa nueva tasa que repetimos. Se está cobrando en otros ayuntamientos, con lo cual es urgente, es imprescindible, es necesaria y la necesitamos. No, y además es que es justo, porque se está haciendo así. Pero respecto a otros de sus planteamientos respecto a ingresos, sí que me sorprende. Porque sabe también que hasta los propios ministros de Finanzas de la Unión Europea están modificando las cuestiones de endeudamiento. Las leyes de estabilidad, tal y como lo teníamos, no tienen sentido, no son aplicables, no se puede traer aquí a colación determinadas medidas que ya se han demostrado que no son válidas y además que se están discutiendo su aplicación. Eso en términos generales, pero en términos concretos no nos pueden aplicar los límites de endeudamiento que se aplicaban antes, ni aquí ni a la Diputación, con lo cual le volvemos a preguntar, porque claro que es responsabilidad también suya y nuestra. ¿Qué vamos a plantear a la Diputación respecto a los ingresos del papel? Porque no es que sean suyos, es que son los ingresos que los gastistas aportamos a ese fondo común y nos tienen que devolver. Y además la capacidad de endeudamiento de unas instituciones son diferentes y la capacidad de responder es diferente. ¿Qué se está planteando respecto a FOPEL y respecto a FEPEL? ¿Qué es lo que se va a llevar? Y luego, respecto a gastos, una pregunta muy concreta, Y es que no sé si ha empezado ya otra vez la etapa de los eufemismos, es una mala explicación y esto me gustaría que lo escuchara bien para responder.
Usted, ya han sido sus palabras directas, ha dicho que en salud pública no va a hacer ajustes. Claro, decir que en salud pública no se va a hacer ajustes lo que quiere decir es que no se les va a dotar de los recursos que necesita, que creo que no es lo que quería decir. Pero entiendo que puede ser que volvamos a los eufemismos cuando en lugar de decir vamos a recortar, se dice vamos a hacer ajustes y lo que quiere decir es eso. Creo que es un momento de transparencia en la comunicación. No se van a hacer ajustes, o lo que quiere decir es que no va a recortar ahí porque los ajustes, es decir, los recortes, los va a hacer en otras áreas. Digo por entenderlo bien, Y le preguntábamos, ¿no va a hacer caso a la petición de Diputación donde nos decían a todos los ayuntamientos que teníamos que clasificar los gastos en urgentes, aplazables y imprescindibles? Sí que le he preguntado si lo están haciendo, que no le he entendido. Discúlpeme si lo ha contestado, también, señor Gurtubay. He estado con problemas de conexión y también puede ser eso, pero no me ha contestado si lo estaban haciendo o para cuándo lo van a hacer, ¿no? Con lo cual creo que lo importante es, para hacer lo que nos pide la sociedad que hagamos, y es ese nuevo modelo de refuerzo del bien común desde lo público, no únicamente desde lo público, pero las decisiones de las instituciones democráticas que vuelvan a ser las que tienen que ser, va a encontrar la mano tendida de Euskal Herria Bildu porque serían políticas progresistas. Y ahí vamos a tener la mano tendida para plantearlas. Y para cualquier otro planteamiento, pues creemos que no es lo que la ciudadanía nos pide. Es que ricasco. Muy bien, señora Gutiérrez. Perfecto, pues acaba el señor Gurtubay. ¿Me escucha, señor Garnica? Sí. Que sí que quiero intervenir. Vale, He activado el sonido. No, pero voy a ser muy breve, como acostumbro. Como de costumbre. Muy bien, yo sinceramente creo que de cara al futuro se va a abrir un debate francamente muy interesante, y un debate muy interesante que va a inundar todas las esferas de la sociedad y también va a inundar, digamos, lo que va a ser el ejercicio de la política, en este caso en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque digamos que esta crisis lo que ha puesto de manifiesto es el cuestionamiento de muchos modelos, de muchos servicios, de muchos planteamientos que dábamos por sentado. Y esta crisis lo que, entre otras cuestiones, nos va a obligar es a reorganizar, a rediseñar, a repensar, como decía, muchas cosas que dábamos por sentadas, que dábamos incluso por buenas, que entendíamos que funcionaban correctamente y que vemos que pues, tienen fallos y en algunas cuestiones fallos muy importantes. Seguramente esto también nos va a llevar a reflexionar sobre, digamos, cómo captamos los ingresos y cómo realizamos la política de gasto. Yo, más allá de que el Gobierno tenga o no tenga mayoría absoluta, aunque si no la tiene creo que con mayor razón, en una situación como esta yo creo que el trabajo conjunto y las decisiones compartidas siempre son un mejor augurio de éxito, que si no se da ese trabajo conjunto y esas reflexiones y esas decisiones compartidas. Hay una cuestión que quiero aclarar también. Nosotros como Gobierno no vamos a hablar ni estamos pensando en realizar recortes, sino que estamos hablando en lo que estamos pensando es en cómo vamos a reorganizar la situación económica financiera de este ayuntamiento desde dos puntos de vista, desde el ingreso y desde el gasto, y con un único objetivo que me parece que es lo fundamental, que es dar respuesta a las necesidades que se van a plantear, o mejor dicho, que ya se están planteando en nuestro municipio con respecto a multitud de ámbitos, con respecto a las familias, con respecto a las pymes, con respecto al comercio, a la hostelería, a los autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el objetivo y sinceramente creo que más allá de que cada uno, evidente y de forma legítima, pueda tener diferentes visiones en diferentes ámbitos de cómo afrontar esta situación, yo creo que ese es el objetivo, el de dar respuesta a las necesidades que se están creando y que se van a crear y que van a ser necesidades muy importantes, y creo sinceramente que es a lo que tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos en cuerpo y alma. Muchas gracias. Muy bien, pues para acabar, señor Gurtubay. Muy bien, bueno, pues ahora, como llevo toda la mañana con el señor presidente de esta comisión, señor Garnica, en diferentes foros, y para que no se aburra demasiado de mí, realmente voy a ser breve. Primero, en relación a la... ¿Sí? ¿Puedo hablar, no? Sí.
En relación a la intervención de Óscar Fernández del Carrequín, bueno, más allá de alguna matización que ha hecho, yo creo que en lo fundamental me corresponde agradecerle su intervención. Sé que somos grupos políticos distintos, que tenemos ideas distintas, ideología diferente, pero bueno, yo creo que el diálogo es posible y si además del diálogo podemos llegar a acuerdos, yo estaré encantado de hacerlo con ustedes. Desde luego lo hemos conseguido de cara a la aprobación del presupuesto y creo que incluso la forma de afrontar la crisis puede ser, por lo menos, si no al 100%, en una parte importante compartida. En ese sentido, agradecer su intervención, bueno, todas sus intervenciones en el día de hoy y su disposición siempre al diálogo y al hipotético acuerdo en su caso. En relación a la representante, a Leticia Comero, representante del Partido Popular, no voy a seguir con el debate, ¿no? Yo, por una pequeña matización, yo no he querido decir, y si lo he dicho, insisto, me autocorrijo, que sus propuestas no sean válidas. He intentado decir que a mí, desde mi punto de vista, eran incompletas, que les falta la otra pata, que es la de la financiación, no tanto la de las ideas, ¿no? En ese sentido, bueno, simplemente quedarme. Me parecía que eran propuestas en positivo, propuestas valorables, pero que eran incompletas. Y en ese sentido, bueno, sin más, no voy a entrar en más cuestiones. Solamente recordarle, por recordar, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista tienen un acuerdo que es el que constituye este gobierno. Luego, somos capaces de acordar. Tenemos un acuerdo con ustedes, que son las actuales ordenanzas fiscales. Luego, somos capaces de acordar con ustedes. Y tenemos un acuerdo con el Carrequín, que es el acuerdo del actual presupuesto. Luego, somos capaces de acordar. De hecho, para un acuerdo así sustancial tenemos acuerdos puntuales, solamente nos falta el grupo de H. Bildu. Pero que hemos sido capaces de acordar con diferentes grupos y estamos, lógicamente, dispuestos a acordar con todos, incluido, por supuesto, el Partido Popular. Lo que pasa es que tiene usted que entender, cuando usted critica la actuación del Gobierno, pues el Gobierno también tiene que legítimamente defenderse si cree que tiene algo que decir. Y es lo que espero que, respetando siempre las formas, lo hemos intentado hacer con el Partido Popular y con usted en concreto. En relación a la intervención de la señora Larrion de H. Bildu, sí, efectivamente es que estamos de acuerdo, en muchas cosas discreparemos, pero estamos de acuerdo en la importancia de lo público. Y es más, bueno, ahora se puede decir, ¿no? Es decir, yo creo que una institución pública esencial en este país es Osakidetza, que por cierto no es del PNV, aunque haya sido el PNV uno de los partidos que durante más tiempo lo haya gestionado. Osakidetza es de todos y fundamentalmente de sus trabajadores y de sus empleados. Pues Osakidetza la hemos sometido, esta crisis la hemos sometido a una prueba de estrés, antes se decía para los bancos, bueno, ha habido una prueba de estrés tremenda para Osakidetza con esta pandemia y creo legítimamente, por supuesto, con bajas muy importantes, bajas por personas fallecidos y bajas por sanitarios enfermos y afectados, creo que Osakidetza ha superado con nota la prueba de estrés. Y es una prueba de que la apuesta por lo público, insisto, no de un partido en exclusiva. Osakidetza ha sido regido durante muchos años por el Partido Socialista, durante otros muchos por el Partido Nacionalista. Pero sus trabajadores han conseguido transmitirnos a la sociedad en general que apostar por lo público en la salud y en la sanidad es esencial, es buenísimo. Es algo que al final acaba revertiendo en la sociedad. En ese sentido, la apuesta por lo público ahí compartimos, sobre todo de servicios públicos tan esenciales como la sanidad. En relación, muy brevemente, a la tasa a la que hace referencias y la tasa de transporte de electricidad, estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que, se lo comento sinceramente, me comentan los técnicos que el trabajo, que le está siendo muy arduo el trabajo técnico. El trabajo técnico tiene dos fases, una parte jurídica y otra parte que es de cartografiar la situación por dónde se transporta la energía en el municipio. Y sin ese trabajo técnico nos lo dicen, que ni se nos ocurra plantear una tasa porque nos la tumbarían los afectados, en este caso las empresas que legítimamente van a defender sus intereses y que pueden lógicamente, pues que no sea de su gusto el tener que pagar una nueva tasa. Hay una decisión política a favor de esta tasa, pero necesitamos, por lo menos yo como concejal, necesito la seguridad jurídica y técnica de que podemos implementar la tasa de forma correcta y no va a ser al final un problema para el ayuntamiento, porque tasa que te pueden recurrir y que al final tienes que devolver el dinero, pues sería un problema para el ayuntamiento. Es importantísimo que haya un trabajo técnico y cartográfico bien hecho antes de poder aprobar esa tasa, pero insisto, estamos trabajando en ello y quiero pensar que lo conseguiremos en el plazo más breve posible. En cuanto al FEPEL, claro, a ver, el FEPEL, saben ustedes, el FEPEL
es un instrumento muy útil de hace unos años, pero implica fundamentalmente y de forma muy esquemática que la Diputación se endeuda y no nos, a ver si lo digo bien, no nos obliga a los demás a devolverle todo el dinero que habría que devolverle producto de la bajada de recaudación. Pero la posibilidad de un FEPEL ahora o nuevo, distinto, pues lógicamente tiene que ver con la capacidad de endeudamiento de Diputación y es un tema que tienen que, de alguna forma, los grupos políticos tenemos también que hablarlo con la Diputación. Hay limitaciones legales que mientras no sean eliminadas están ahí, ¿no? Yo creo que es una cosa que tendrá que trabajar Diputación, pero de alguna forma, en ese sentido, es una decisión que le corresponde pues, a Juntas Generales, a Diputación, etc. En cualquier caso, diferir, endeudarse puede estar bien en cierta medida, pero también es pasar el problema para los siguientes. Y yo estoy convencido de que ni la señora Larrión ni ningún otro de los portavoces quiere que este equipo de gobierno pase la pelota al siguiente. Quiere, seguro que quieren ustedes, que nos enfrentemos a la situación fiscal con seriedad, con responsabilidad, que utilicemos las posibilidades de endeudamiento, lógicamente, municipales, las que nos permite la normativa y la propia decisión política, pero no que nos dediquemos a pasar la pelota al siguiente y que sea la siguiente legislatura, el siguiente equipo de gobierno, sea quien sea, el que tenga que pagar los patos de esta crisis. Esta crisis fiscal tenemos que afrontarla ahora y tenemos que afrontarla los que estamos ahora. Lo que no significa, insisto, que no tengamos una cierta capacidad de endeudamiento que podamos utilizar, pero siempre afrontando con rigor y con seriedad las cosas. Porque, de luego, no es voluntad de este equipo de gobierno convertirse en un escapista que dice la crisis que la pague el siguiente. A eso no nos vamos a jugar en absoluto. Y, no sé, ha comentado si efectivamente estamos haciendo un estudio de los gastos, que no estamos utilizando la fórmula que planteaba el señor Ramiro González de imprescindibles, pero en el fondo sí, es decir, hay gastos que consideramos imprescindibles, les he señalado cuáles, y hay gastos que se pueden diferir en el tiempo y gastos a los que se puede renunciar. Bueno, pues ese trabajo lo estamos haciendo con una formulación parecida, lo estamos haciendo y lo presentaremos en las próximas semanas. Y ya he dicho, por si no se me ha entendido bien, no va a haber ajustes, es decir, el presupuesto de políticas sociales, el presupuesto de salud pública y el presupuesto de empleo, promoción económica, etc., ese presupuesto no se va a ver afectado por la bajada de ingresos. No sé si puede ser más claro, creo que lo soy. No se van a ver afectados estos ámbitos por la bajada de ingresos. Otra cosa es que internamente puedan los propios departamentos establecer internamente prioridades. Pero la bajada de ingresos tiene que afectar a otros departamentos o tiene que tiene que tener lugar frente a contramedidas de endeudamiento, etcétera, de otro tipo, pero no contra el presupuesto de estos departamentos. Y bueno, por terminar, pues lógicamente agradecer a mi compañera Marian Gutiérrez sus palabras, su ánimo. Evidentemente estamos en una situación complicada, ella lo sabe tan bien como yo, probablemente incluso mejor porque tiene más experiencia que en el ayuntamiento, pero evidentemente agradecerle su colaboración, su trabajo hasta ahora y el trabajo que vamos a tener que hacer a partir de ahora y saber que cuento con la colaboración leal, en este caso como concejal de Hacienda por parte del Partido Socialista. Muchas gracias. Muy bien, pues damos por finalizada esta comparecencia. Muchas gracias a todos.